Hola muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Uy, se acabó de conectar alguien al Twitch. ¿Hoy es qué? Hoy estamos a viernes. Viernes, bueno, no, viernes Sí. es día normal. Espero que me estén escuchando bien. ¿Cómo está Cherry? Bienvenida otra vez aquí a nuestro live. Hola, ¿cómo Hola, está? ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo ¿Cómo está está? su ¿Cómo merced? está su ¿Cómo merced? está? Bien, bien, bien. ¿Cómo está su merced juiciosa? ¿Cómo me la trata la Sí, cuarentena? señor, Sí, señor, como siempre. como siempre. Eso me parece formidable. Listo, entonces, ¿vamos con el tema o qué? ¿O miedo? Pues Pues hagámosle de hagámosle de una. una. Bueno, listo, nada. Eso es Eso diciendo y es diciendo haciendo. y haciendo. Me Ah. parece, me parece. Por allá escuché a Mauro que se pegó con algo o perdió algo. No, fui No, yo que movió el fui yo que celular en movió la el mesa. celular en la Ah, ok. mesita. Bueno, súper bien entonces. Nada, ¿en qué quedamos la vez pasada, Cherricilla? Dijimos, nos Pues toca la dejar vez, eso Pues la vez. para el tema siguiente y para el live siguiente y bla, 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 bla. la primera vez La que me primera vez invitaste que a me tu invitaste a tu programa, estábamos programa, hablando un estábamos poco de hablando un poco de mediums mediums y estábamos y hablando estábamos como hablando como un poco de un la poco de la interconexión con otros interconexión con entes o otros con otras entes o con otras entidades. Sí. entidades. Entonces Entonces surgieron pues como surgieron muchas pues como muchas preguntas de preguntas de de varias de personas que las estaban personas viendo que tu estaban live viendo tu Sí. live y habíamos y quedado habíamos más que quedado todo más que como todo en como en la conexión la también un conexión poco también con un el poco tema que con vamos el a tema que tratar hoy, vamos que a es el tratar hoy, que es el espiritismo, espiritismo, Ajá. y entre otras y entre cosas qué otras tan cosas qué tan verídica o no puede verídica o no ser, puede ser, digamos, ciertas digamos, doctrinas ciertas herramientas o ciertos rituales, rituales, que es como que también es lo que como venimos también a lo que hablar un venimos a poquito, hablar un ¿cierto? poquito, ¿cierto? Sí, sí, sí. Hay feedback en la voz de Cherry. Gracias, Sevillas. Ya, listo, corregido. Sí, ya es Sí, ya tal no, es cual. una cosa acá de mi computador. Todo bien, ya lo corregí. Buenas, parece conectó. Bambi, ¿cómo estás, Bambi? Buenas noches. Y Sebastián, es la primera vez que te veo por acá. Bueno, chévere, saludo al guitarrista de Damask. Sí, a Sebas, que es súper cool. Listo, entonces, ¿qué quedamos? ¿Qué quedamos, Cherry? Dame contenido así bien sabroso. Bueno, en el live pasado habíamos hablado un poco En el de capítulo los pasado. mediums, Sí. el capítulo anterior de Edrian Normal. Habíamos quedado un poco con el tema de mediums, con el tema de interconexión o de conexión con ciertas entidades o ciertos espíritus. También habíamos hablado de las clases y los tipos de mediums que hay. Habíamos mencionado algunos autores, escritores de ciertas obras que trataban como de aclarar un poco el tema de los mediums y lo íbamos pues, a conectar un poco con el tema del espiritismo ya como práctica no científica y en algunas oportunidades como religión también, como pseudo religión o como religión alterna, muchas creencias ya, digamos, estipuladas o institucionalizadas. Ujú. Entonces, su merced dirá, ¿con qué empezamos? Bueno, no. Hablemos de temitas que, digamos, van a conectar de lo que hablamos la vez pasada a hoy. Específicamente puede ser el tema de la tabla Ouija, ¿te parece? O lo dejamos ya para más adelante cuando caliente el tema. Yo creo que un poquito más adelante Listo, para cuando que la caliente gente la no se vaya a mesa. confundir con los términos. Bien. Bien, Entonces, esencialmente para ti, ¿cuál sería la diferencia entre ser un medium y ser un espiritista? lo que pasa es que el espiritismo es ya una práctica en estricto, catalogada no como secta, sino como una pseudo religión, ¿no? Mm, Donde reunimos a un grupo de personas para hacer, digamos, una conexión con un ente espiritual o con alguien que ya no nos acompaña o con algo en específico que está en el más allá. Y la diferencia más que todo es que el espiritismo como una doctrina de comportamiento diferente tiene unas creencias específicas, sí. cosa que no le pasa a los mediums. Entonces los espiritistas o los que practican el espiritismo tienen como algunas de sus creencias cosas como que aceptan que Dios existe, aceptan la reencarnación, aceptan el karma, tienen una filosofía de vida de respeto por la naturaleza, tienen, digamos, unos patrones de comportamiento específicos en comunidad, son muy amigos del llevar el duelo, de cuando alguien cercano se le muere o fallece una persona, pues hacer como todo el proceso de recogimiento. Y Ujú. los mediums en específico, pues somos las personas que directamente tenemos acceso directo a ciertas cosas del más allá, pero no llevamos a cabo ninguna, digamos, de creencias
o de rituales específicos para invocar espíritus y demás, que es lo que pasa con el espiritismo, ¿no? Sí, El espiritismo tiene, digamos, un orden, una forma de convocar, ciertos elementos para hacerlo, mientras que los mediums lo hacemos por vía directa muchas veces y no tenemos en cuenta ni reuniones, ni pintas, ni instrumentos, ni doctrinas, ni nada por el estilo. ok. Entonces, bueno, con lo que me cuentas, me surge una pregunta. El espiritismo como tal vendría a ser católico, cristiano, religioso por esa parte, porque me dice que son personas que sí tienen estipulada una creencia en Dios, ¿sí? Como base, Sí, como su base religiosa. pues mira que con el espiritismo hay una cosa bien curiosa con lo que preguntas, y es en principio entender que los espiritistas Sí. creen en Dios, no canonizado o no dentro de una religión en específico, pero sí creen en Dios. Los espiritistas son bien curiosos porque ellos sí creen en Dios y creen que es quien les posibilita la oportunidad de conectarse con el más allá. Curiosamente, gran parte de los espiritistas son católicos, creo que eso lo habíamos hablado en el live pasado, y es Ujú. que el catolicismo también, pese a sus muy arraigadas creencias y costumbres, es muy esotérico y muy místico en sus creencias, Sí, y entre ellas los católicos son muy creyentes para que las personas que ya se van conectando y nos van viendo, eh, hay una gran cantidad de espiritistas en Brasil, y Brasil en Latinoamérica es considerado el país más católico. sí, eso lo hablamos en un live, Entonces, que bueno, tiene en, como en un Centroamérica mercado está México y en Sudamérica es Brasil. correcto. Entonces, el espiritismo sí tiene como mucho que ver con la creencia en Dios y se usa como un método bajo cuerda o como un método alterno a algunas religiones para contactar a los espíritus. Entre ellos el catolicismo y el cristianismo. Ok. Curiosamente, el espiritismo tiene algo bien particular que la gente por lo general no sabe, y es que creen en Jesús. Los espiritistas creen en Jesús más, no como el Jesús de Nazaret reencarnado que salvó a la humanidad, sino como el primer espiritista. Ok. Ah, claro, por Y lo los, que él hizo un exorcismo a Legión el mismo, según los espiritistas, es la muestra fehaciente de que hay una trascendencia después de la muerte y que te puedes levantar y te puedes comunicar. Entonces, cuando Jesús hablaba y daba sus conferencias y daba sus charlas, él decía que eran enviadas por Dios también, y los espiritistas creen en eso. Ellos creen mucho en la existencia de Jesús, lo que, insisto, no como el Jesús que ven los cristianos, por ejemplo, como dador de palabra y poder, sino como el primer espiritista que realmente tiene pruebas de que sí te puedes conectar con otro mundo porque levanta muertos, él mismo reencarnó, él mismo trascendió a los cielos. Entonces los espiritistas tienen muy ligado el tema de la religión por ese lado. claro, y tiene todo el sentido, realmente. Si te pones a pensarlo, sí, o sea, bajo esa lógica, Si uno sí. se separa, para las personas que son creyentes, católicas o cristianas, si uno le pone la objetividad al asunto y se separa un poco del tema, diría uno, pues sí, tendría todo el sentido del mundo realmente. Sí, claramente. Bueno, voy un momentico con el chat. A ver qué dicen Dale, por dale. acá. Acá lo estoy mirando también. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Lorena, buenas noches. Dice, el espiritista realiza rituales, por ejemplo, la religión Yoruba practica el espiritismo, pero no todos los espiritistas creen en Dios, creen más en el cosmos o en una energía suprema. Ujú. Sí, Así es. Felipe Moreno nos dice, los brasileños practican culto en tres iglesias espiritistas, cristianos y los cultos africanos de Yemanja, supongo que se pronuncia así, y otras deidades. Pues se conectó Sí. Ricardillo, la Richie, ¿cómo estás? Buenas noches. Y luego dice Lorena, es interesante eso porque, por ejemplo, el catolicismo, por ejemplo, es el que manejó siempre los exorcismos. Los ortodoxos evangelistas de la conquista, en cambio, fueron los que se dedicaron a la caza de brujas. Uno siempre pensaron en salvar a las almas a través de Dios y el otro en enviarlas al purgatorio a través de la muerte. ¡Wash! Severo. Eso sonó todo Sí, es un contundente. excelente aporte. Sí, es cierto, y ya pasaremos a la parte de la cacería de brujas. Eso es bien interesante. Un tema Sí, eso bastante es todo un fuerte. asunto. Sí, tema Pero fuerte mira pero que los interesante. aportes que están dando los chicos son muy ciertos, porque tengamos en cuenta algo bien importante, y es que prácticas como el espiritismo tú no las puedes ligar, no las puedes atar, no las puedes esquematizar o cuadriculizar en un solo esquema,
porque del espiritismo se habla desde la antigüedad, ¿no? Estamos hablando que incluso en la Grecia antigua y los presocráticos ya hablaban de la conexión del alma. Y uno de los grandes pensadores que habló en principio del tema fue Sócrates. Sócrates decía que había una exteriorización del alma, Platón habla del mundo de las ideas, y los espiritistas a lo largo del tiempo van trayendo esas ideas y hay que aportarle a los chicos que están comentando claramente, porque de acuerdo al país, a la idiosincrasia, a la cultura, ahorita yo creo que más adelante vamos a hablar de eso, sí. Porque la palabra espiritismo viene hasta 1800, pero antes de eso las prácticas de conexión con los espíritus ya se daba de una forma muy organizada. Sí. Entonces sí hay como una conexión bien importante con la cultura, con la historia, con el país, con las creencias y pues obviamente el espiritismo no se llama de igual forma en todas las religiones o en todas las creencias y sí, también hay unos que obviamente apartan a Dios y hablan de cosmos, de energía, de ectoplasma, de universo, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces es como traerse gran parte de la historia esotérica de la humanidad y eso nos llevaría como un live de 12 horas. Aquí estamos dispuestos a... capítulos avanzados en esta historia. ¿Qué tal? Cuéntanos, Cherry, ¿qué estás tomando? Yo me estoy tomando una cerveza porque curiosamente... Parece juguito de manzana. No, parece vinagre. Hace como 10 minutos terminé, 10 minutos antes de empezar contigo, había acabado de acabar una reunión laboral. Oh, estás estresada. Como, ya se viene el live, entonces quiero una pola. Estoy tomándome una andina. Nice. Yo estoy tomando Club Colombia Negra, publicidad alcohólica, ¿no paga? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, perfecto. Hugo está súper pendiente en el chat. Entonces, en Brasil se practica la Umbanda, Quimbanda, que es el culto hacia los Exus y Pomba Gira. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Conoces algo sobre ese tema, Sherry? Lo estoy releyendo, permíteme un segundo. Dale. Lo que pasa es que Brasil es tan diverso en su cultura y especialmente en la religiosa. Todas estas prácticas que está mencionando Hugo se asemejan también a herencia africana, a creencias indígenas. Tengamos en cuenta que Brasil, en un porcentaje un poquito más alto que Colombia, aún tiene sus creencias indígenas muy intactas. Entonces todos estos procesos, estas subculturas y estas creencias que menciona Hugo, claro, cada uno a su manera ha sabido llamar los espíritus a su modo, cada uno tiene rituales, incluso en ciertas lunas, con ciertos animales, con ciertas costumbres. Entonces todo aporta, insisto, cada quien desde su país y desde su cultura y su creencia como que va aportando al tema del espiritismo como tal. Ok, entiendo. Bien interesantes esos aportes de Hugo. Se nota que es una persona está súper chévere, conocedora del tema. Chévere, gracias. Bienvenidísimo acá. Obviamente todos los lives paranormales que quieras estar. Listos, Cherry, ¿qué sigue entonces? Ahí, ¿qué nos puedes decir? Bueno, ya estamos como ingresando en la historia de lo que es el espiritismo, ¿no? Ay, Dios mío, estos temas son increíbles porque resulta que el espiritismo como palabra, es decir, que empecemos a hablar de espiritismo como tal, nace en Francia. El espiritismo se empieza a ver en Francia más o menos en 1800, comienzos de 1800, es decir, todo lo que se ha hecho antes obviamente es válido, pero sí, vamos a la terminología o a la etimología de la palabra, y el espiritismo comienza en Francia como prácticas un poco ocultas de la sociedad, ocultas de que nadie se podía dar cuenta, pero empiezan a cobrar una fama muy importante, porque Francia en esa época fue muy azotada por la guerra. Entonces la gente tenía como la esperanza de poder comunicarse con los seres que perdió a raíz de la guerra. Ok, ¿y eso comienza a manos de quién o cómo, o sea, por qué se creó este movimiento? ¿Y quién lo creó, obviamente? El movimiento del espiritismo como tal empieza por Allan Kardec. A Allan Kardec lo habíamos mencionado en el live pasado. Sí. El loco fue un sujeto, Allan Kardec, partamos del hecho de que tiene un montón de conocimiento porque aparte de literato y filósofo, historiador, el tipo comienza a recopilar, él no es como el creador del movimiento, pero sí su máximo representante. Creería yo, con temor a equivocarme, que es una de las primeras personas que empieza a traer todas las teorías que se han escrito bajo cuerda o en el mercado negro y sobre el mismo, del ocultismo, del espiritismo,
del contactar a los espíritus, él es quien empieza a atraerlos y organiza los códigos. Él empieza a escribir una serie de libros, el libro para llamar espíritus, hay uno que se llama algo así como instructivo para medios. Ok. Él empieza como a organizar el tema del espiritismo, él empieza a organizar los cánones de ideología, él empieza a decir, para un ritual espiritista debes contar con un medium, debes contar con un médico, debes contar con o sea, él empieza como a organizar todo el proceso de lo que va a ser un ritual espiritista. Okay. Y este man se lanza al éxito total porque sus sesiones empiezan a ser bastante llamativas, especialmente para los filósofos y los políticos de la época, quienes empiezan a contratarlo a ver qué es lo que el man está diciendo, y el man termina al final de la historia dando conferencias y haciendo un montonón de propaganda respecto al espiritismo, incluido, ya más adelante lo vamos a hablar, temas como hipnosis, magnetismo, llamar a partir de velas, agua, tijeras, etc. Y él es muy reconocido dentro del ocultismo por ser la persona que da a conocer la tabla Ouija, como uno de los elementos más importantes dentro de un ritual espiritista para esa época. ¿Pero él como tal fue quien la inventó o...? Pues mira que los datos no son muy exactos porque la tabla Ouija en teoría ya existía. Sí. Más desde un orden oriental. La tabla Ouija ya existía, como que escribes los números y pones un elemento con energía que se pueda mover. Sí, pero sí. es Allan Kardec quien hace un trato con una fábrica de juguetes y crea la primera Ouija oficial, que es la tabla Ouija que hoy día conocemos como culto, pues. Sí, sí, sí. Pero y en madera y toda la cosa. Pero sí va mucho más atrás en el manejo bueno, dibujemos en un papel las letras y miremos cómo se arma esto. Pero Allan Kardec es el que encuentra el método, lo estudia, lo analiza y lo estructura ya en la tabla que conocemos hoy día. Mira, desde 1800 hasta acá y todavía la tabla se usa. Sí, y eso tuvo una época súper comercial en Estados Unidos, ¿no? Vendían esa tabla en cualquier parte, eso incluso la patrocinaba Hasbro, si mal no estoy. Y era muy fácil conseguirlas, incluso acá en Colombia era muy fácil. Yo recuerdo haberlas visto cuando yo era niño en una Panamericana, si mal no estoy, imagínate. Todavía las venden. Ok. Interesante. Bueno, voy a saludar aquí en el chat. Hugo nos dice, otra persona que practicó mucho el espiritismo fue Allan Kardec. Sí, justamente estamos hablando de él. Faraón Amaya, hola, buenas noches. Dice, hola hermano, saludos a ti y a tu invitada Cherry. Te saludo, Faraón. Hola. Llegó Alejandro Barahona. ¿Cómo estás, muchacho? El domingo tenemos live con Alejandro, tenemos sesión de rol de terror en vivo, va a estar buenísimo. Sigue siendo Hugo, libros de Allan Kardec más importantes son el de oraciones escogidas. El libro de los espíritus es el más importante o el más famoso. ¿El libro de los espíritus o el manual? Sí. El libro de los espíritus fue el más famoso porque es donde él hace como... Hay algo muy interesante en los libros de Allan Kardec, que es que la introducción de los libros de él te dicen exactamente qué es lo que te vas a encontrar. Entonces, por ejemplo, en el libro de los espíritus, él ya divide a los espíritus, él explica qué es un medium, cómo se lleva a cabo un ritual de esoterismo, qué elementos necesitas. Él es como muy claro con esas cosas, él no habla en un idioma que no podamos entender, o sea, realmente Allan Kardec fue muy, muy claro. Y el libro de los espíritus ciertamente fue el más famoso de él. Todavía se consigue, obviamente. Eso es una institución. Ok. Interesantísimo eso. Bueno, volviendo a la historia. Estamos en Francia. Sí. Llega este señor Allan Kardec y comienza a iniciar un movimiento. Se vuelve súper famoso. El segundo país que más o menos llega al tema y empieza también como a explorarlo es Inglaterra. Pero Inglaterra... Inglaterra y Alemania. Inglaterra en lo particular no se lleva muy bien con Francia en esa época, entonces empiezan como a cambiar, en Inglaterra comienzan como a cambiar algunas prácticas que ya tienen que ver como con la luna, como con la pinta que te tienes que llevar, como que es una cosa de alto ritual de mucha plata, no todo el mundo lo puede pagar.
ya se empiezan a ver como esos cuentos esotéricos donde la gente que va es supremamente o famosa, o reconocida, con mucho dinero, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, y en Alemania se van más por la línea inglesa. Yo no sé si algunos de los chicos del chat, yo solamente vi el primer capítulo de una serie que salió recientemente en Netflix llamada Freud. Pues en alusión a Sigmund Freud. Solamente vi el Naturalmente. primer capítulo porque pensé que era la historia del filósofo y resultó ser más una obra de ciencia ficción. No sé cómo sentirme frente a eso. ¿Alguien la ha visto? ¿Es buena? ¿Es mala? A mí en lo particular, bueno, para el caso que nos atañe la conversación de hoy y por el hecho de que la estoy citando, es porque las personas que se vean esa serie van a entender sobre la época cómo se llevaba a cabo el espiritismo, especialmente en Inglaterra y Alemania. Mm. A mí en lo particular no me gustó porque no es la historia real de Freud. Freud es como un personaje que quiere comprobar que realmente el espiritismo existe cuando en la vida real eso no pasó. Pero para que se metan en el contexto de lo que es el espiritismo en esa época, en Alemania y en Inglaterra, les va a servir mucho porque era un tema de bebida, también había farra, había cierto trago, no podía ir cualquiera que no tuviera plata, mientras que en Francia era un tema sin ánimo de lucro, más gratuito, más para ayudar a la gente, a conectarse con sus seres queridos. Entonces empieza como el lucro y la fama y en Francia permanece como algo para ayudar a los demás. Ok, entiendo. Bueno, ahí le hablan a Alejandro Barahona en el chat, le dicen, hey, yo quiero jugar rol con ustedes, soy rol hace más de 20 años. Allá debes cuadrar con Alejandro, probablemente él te escriba. Bueno, aquí en Twitch, entonces nos dice Telotoni, ¿es el espiritismo una clase de fetichización de las entidades no físicas o metafísicas por los humanos? Le pregunté yo que cómo así que fetichización. Me dice emplearlas como un objeto para sus propósitos. Sí, vamos a hablar de eso en una parte. Y pues si quieres vamos entrando un poquito ya en materia a raíz de ese comentario, y es porque obviamente el espiritismo también se ha utilizado a lo largo de la historia para hacer trampa, ¿no? Para engañar, para, como dicen en los comentarios, para fetichizar, para darle como la comercialización al tema. Entonces, no sé si quieras empezar por algunas de las personas como más reconocidas en el mundo del espiritismo, porque sobre esa pregunta vamos a tocar el tema de las hermanas Fox. Pues yo tengo una que no es reconocida como tal, o sea, de hecho puede que el nombre le suene ajeno a personas dentro del medio, sí, pero es esta persona que se llama Thomas Bradford, que yo te comentaba la vez pasada. Es increíble. Fue muy chistoso. ¿Qué sabes sobre él? Cuéntanos sobre Thomas Bradford. Thomas Bradford fue un man absolutamente loco. Hay que aclararle a las personas que están viendo el live. Yo diría más que loco, comprometido. Hay gente que le pone el alma, Literal. Ya van a entender el chiste. Porque, bueno, hay que poner en contexto una situación súper importante, Adrián, y es, esto que vamos a hablar es con base en el espiritismo de 1800, que es cuando se ratifica la existencia de la doctrina espiritista como tal, ¿vale? Y en ese orden de ideas, desde 1800 hasta más o menos 1900, el espiritismo fue el boom, fue la moda, fue el nuevo hipster, fue una cosa pero impresionante. Los mediums ganaban la plata, ser espiritista te tapaba en plata, etc. Y uno de ellos, pues uno de los más reconocidos, de los que leemos del tema, es Thomas Bradford, precisamente porque él fue un profesor espiritista. Sí. Él fue un profesor espiritista en los 1800 que tenía ya todo su gremio, era supremamente famoso, era profesor, bueno, ya nos vamos un poco más para acá, y él hace la prueba fehaciente del espiritismo, y es cuando se empieza a quebrar un poco la teoría. Él decide suicidarse para comprobar que su alma puede devolverse a una práctica espiritista. Correcto. Él tenía un asistente que se llamaba Ruth Doran. Y justamente, bueno, el 5 de febrero de 1921 fue cuando él cometió suicidio. Él había terminado de escribir un libro. Más que un libro, es como un estudio. Por aquí tengo el nombre, ahorita lo voy a pinear. De hecho, les voy a poner el cosito acá. ¿Cómo lo pego? Es este. Ya ahorita se los pongo, todo bien. Y
Este sujeto dentro de su estudio justamente decía que, bueno, quedó con Ruth Doran quedaron de acuerdo, por decirlo, llegaron a la conclusión, más bien quiero decir, que si era posible generar un canal de comunicación entre las personas muertas y las personas que estamos vivas, ¿no? Entonces lo que les digo, el 5 de febrero de 1921 a las 9 de la noche, este sujeto comete suicidio, cerró toda la habitación, le puso una toallita, un trapito por debajo de la puerta, cerró con llave y abrió el gas. Y se dejó morir por el gas, básicamente. Sí, porque supuestamente el 6 de febrero él se iba a comunicar con esta señora, cosa que no pasó. Sí, por eso les decía hace un rato que un poquito más corrida la historia para acá. Ya cuando Thomas Bradford hace su cometido, para ese momento el espiritismo tenía, digamos, otro nivel y era específicamente conectar a las personas que habían sido víctimas de la Primera Guerra Mundial. Y él había adelantado varias investigaciones al respecto, pero al darse cuenta que no había una prueba fehaciente o tácita o pragmática de que realmente el espiritismo funcionara, es cuando él se pone de acuerdo con esta asistente. Dios mío, qué buen asistente, ojalá consiguiéramos todos un asistente tan dada esto, Dios mío. Y él se suicida y efectivamente él puso unas señales y demás, pero incluso la asistente se culpó en algún punto de la historia porque ella dice que no tuvo el nivel suficiente para entender las señales si es que él se las envió. Sí, sí, sí. Ella dice en un punto, es que de pronto yo no le entendí, o de pronto yo no quise ver, o de pronto no pude ver, o no estaba conectada con él, pero finalmente no pasó nada, el loco se murió y nunca supimos si se manifestó de forma espiritual. Sí, eso fue bastante what the fuck ahí. Bueno, me vuelvo al chat un momentico, me toca un poquito duro porque no está Vivi. Entonces, bueno, Ficciorama nos habla y nos recomienda la serie, por supuesto, nos saluda y nos recomienda la serie, la de Freud, que le gustó, le pareció buena. Dice, lo que pasa es que años antes de su popularidad unifica la superstición, las órdenes esotéricas y Freud es más un mecanismo para articular la ciencia del espiritismo. Bueno el análisis, chévere, chévere. Voy a verla en estos días, todo bien. Bueno, ahí hablan un poquito con Cian, hablan sobre con Alejandro. Y aparte de esa historia, ¿se tienen registros de contactos con almas espiritistas? Pregunta Alejandro. Ya estoy acá. Aparte de esta historia, ¿se tienen registros de contactos con almas espiritistas? Sí. Con almas de espiritistas. Pues la verdad, de lo que he leído, no. No sé si tú, Adrián, tengas algún dato al respecto. No, tampoco tengo. Que alguien haya dicho como que me conecté con tal espiritista y su forma ectoplasma y en su alma se conectó conmigo, no. Honestamente no. Sí, no, yo tampoco tengo conocimiento de eso. Qué loco, ¿no? Porque debería ser así en el caso en el que realmente la práctica fuera real. Pues, no mentiras. No, sí, tengo uno. Cuenta la leyenda, muy leyenda, porque pues yo no me fío mucho de ese caso, aunque pues hay una evidencia gramatofónica, ¿sí? Y es el caso de Sir Arthur Conan Doyle, porque él sí era creyente de este tema espiritista, y el tema de la herencia de él fue bastante charlado y a él pues cuenta la leyenda, como te digo, que lograron contactarlo y que lograron grabar la voz de él. Imagínate, ya tenemos también una parte de tecnología, ¿no? Porque la tecnología también viene a influir mucho en lo que va a ser el espiritismo más adelante. Sí, claro. Sí, ya hoy la tecnología te da para muchas cosas, ya hay hasta compilaciones de videos de contactos con espíritus y toda la vaina. Sí, pues, bueno, grabaciones y toda esta vaina, ¿no? Sí. Yo les tengo una pregunta a los dos y hola a todos los que están... Parce, no me habla así porque yo estaba mirando quién hijo de putas me está hablando acá. Marica, me sacó un pedo del susto tan mal parido, weón. Mi esposo físico en la vida real. Aparezca en cámara por lo menos, marica. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Ya que están hablando del tema con opiniones propias. ¿Consideran espiritistas a todos estos cazafantasmas modernos? No. Yo realmente no, porque no he visto personalmente una sola evidencia que yo diga si eso me convenció. O sea, digamos de todos estos cazafantasmas tipo los de... Ellos están acá. Sí.
americanos, Sí, sí te entiendo, pero mira que no he encontrado realmente una evidencia que francamente me convenza. O sea, primero tendría que ver la evidencia yo ahí en primera mano, ¿sí? O sea, yo tendría que estar ahí. Persona, Claro, en primera persona. exacto. ¿Por qué? Porque el tema con personas que tienen mi carrera, diseño gráfico, si son buenos en la carrera, es que pueden comenzar, desarrollan un ojo, ¿sí? Muy específico para coger cosas trucadas, ¿sí? Y es muy fácil hacer un video de ovnis trucado, un video de un fantasma trucado, una foto es aún mucho más fácil. Entonces yo veo cualquier cosa y digo, pues puede ser un trabajo muy bien hecho y ya. O sea, básicamente ustedes pueden ver una película de fantasmas y están viendo los fantasmas ahí, ¿sí? Entonces, como tal, difícil. Yo creo más, digamos, en experiencias propias, como me movieron, me asustaron, me jalaron el cabello, me empujaron, alguna vaina así. Pero de personas que han hecho fama y lucrado con eso, realmente no, personalmente no, comenzando justamente como dice Granata por los Warren. Esos por encima de todo son el plagio de los plagios de las falsedades plagiadas del mundo. Te los detesto. Me gustan los de las películas del Conjuro, el de, no sé, el Warrenverse del Conjuro de Warren, son muy bacanos. Sí, esos Warren sí, véanlos, son severos, pero los Warren reales y los casos de los Warren reales, no, eso es tenaz, eso es fatal, eso es horrible. Cuando vean que alguien les dice como, ahorita salió hace poquito, ¿no? En Facebook que iban a transmitir, creo que un tornado, yo no sé qué carajos, desde la casa de los Warren. Yo dije como, nada, that's so, de la casa de los Warren, no, de la casa del Conjuro. Y yo como, parce, si ustedes supieran toda la mierda que se inventaron para ese caso del Conjuro, porque realmente Bathsheba Sherman nunca fue una bruja como tal como la ponían ahí. De hecho, Bathsheba fue una señora que trabajó para una familia y ella, y ella incluso de la plata que ahorraba le pagaba el colegio a dos de sus hijos, creo que era una vaina así, ayudaba como un sobrino, o sea, una persona harto bien. Solo que pues los Warren vieron el nombre como bien vergas para el tema y dijeron, uff, Bathsheba, eso suena bien satanero. Y se aprovecharon de esa vaina y comenzaron a lucrar desde ahí. Ese tema de ellos es muy fuerte y no sé, Cherry, ¿te le mides a hacer un especial sobre los Warren o miedo? Pues la verdad, Agarramos casos y comenzamos a rajar. Agarramos casos y comenzamos a darles pata. podría ser interesante y mira, lo que tú dices es muy cierto. Ahí con lo que hablábamos esta tarde detrás de cámaras, hay algo muy importante que tú dices dentro de tu explicación, Adrián, y es, si tú no lo vives en primera persona o en carne propia, no podrías dar evidencia real de que en la vida real tú estés teniendo una conexión con un espíritu. Yo no puedo defender cosas que he visto en televisión porque ni idea. O sea, no sé qué tan real sea Hay eso. cortes, puede ser un efecto de luz, puede ser mil vainas, puede ser mil Mira, vainas. pueden pasar cosas. Yo puedo hablar por mí siendo medio y puedo demostrar ciertas cosas para las personas que me acompañan. Pero incluso he pasado por experiencias donde han grabado lo que yo veo o las cosas que me han pasado y hay personas que ven y hay personas que no. Entonces es muy subjetivo. ¿Recuerdas que nos pasó algo con un live de una invitada tuya donde en teoría pasó una bruja, por ejemplo? Sí, 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 con Gisette en el primer especial de brujería. Correcto. Tú me escribiste al otro día, no había podido ver el capítulo que hiciste la noche anterior en vivo, vi el capítulo el otro día y yo sí la vi, Ujú. pero varias personas te escribieron, yo sí la veo y otras te dijeron, yo no veo nada. Mm. Entonces, que tú puedas materializar la presencia de un espíritu para hacer un programa de televisión, eso se me hace muy loco. Sí, porque esa voluntad, y entonces en todos los hijueputas episodios pasa algo, en todos encuentran algo, en Pues, todos pues, pues te imaginas al espíritu, mira, llegaron los de las cámaras, yo quiero salir, así o tal sea, cual, así tal cual. O sea, me parece refarsa. Y sacan temporadas, yo no sé, hay series de esas que tienen hasta 10 temporadas. 10 temporadas de no sé cuántos episodios cada temporada y en todos los episodios pasa algo. Sí, y es como que dicen, vamos a ir a, no sé, a la casa de donde realmente ocurrió el tema del exorcista, por decir algo. Y entonces ya porque están allá, entonces sí o sí van a tener evidencia. Y no, realmente tampoco es así. Es bien cuestionable eso, pues yo a veces los veo como por mame, como por mirar, digamos,
herramientas Sí, con las que ellos sí, usan y yo a ver qué conclusiones van a sacar sobre el tema, ¿no? así Pero es. eso es más trucado en el 99.99999% de los casos, de una vez les digo. No digo que no haya evidencia real, no digo que el video del campesinito que sale que le están tirando las ollas por todo lado no sea real, puede que sí, sí, pero yo sí Pero soy. Sí, tal cual. igual no firmo que eso es verídico o no. Digamos, tuviste de los últimos videos que han salido, de hecho, si no lo han visto, lo voy a poner mañana en el Instagram para que lo vean. Sí, El video de este man que sale como en Twitch no, en TikTok, y sale como mariqueando acostado en la cama cantando una canción toda marica, no sé, y atrás sí, hay como un mueble y se alcanza a rimar como una cara. sí. Ese, digamos, físicamente, desde el punto de vista físico, pues sí está cabrón. Sí está cabrón porque el man va, después mueve, muestra con el celular que no es posible que ahí se metiera una persona, se metiera un gato, se metiera una porque es una brecha. O sea, es un mueble pegado a la pared, básicamente. Entonces, No hay cómo. pero ya digamos a nivel de gráfico, yo puedo decir, eso es posible desarrollarlo en un programa como After Effects. ¿Sí? Entonces ya, no sé, se vuelve cuestionable. Además, pues que toca analizar la reacción de la persona, ver temas de iluminación, ver temas de saltos, digamos que la imagen esté en un cuadro sí y en el otro no salga un poquito más arriba o más abajo, porque eso ya a mí me demuestra que están moviendo la imagen de la posición, o sea, son mil cosas. Entonces, no coman completo, cualquier vaina pues me preguntan, no soy el reinvestigador paranormal, pero pues de entrada sí les puedo dar un primer informe de esto se puede ver trucho o esto quizás sí o esto quizás no. Correcto. Esa Es será mi como cuando conclusión. ves una película de terror, tú sabes hasta qué punto te sugestiones. Sí, uno se sugestiona, uno está re bien en la película hasta que le dicen basado en hechos reales y uno, uy, su puta madre. El proyecto de la bruja de ley, basada en hechos reales, y uno, ¡nah! Esa creo que fue la primera película a modo mockumentary que se hizo bajo esta premisa de basado en una historia real. Y justamente es bien interesante porque ellos en ese momento estaban comenzando el boom del internet, eso fue por el 92, 94, no sé. Y ellos comenzaron a hacer páginas y a hacer reportajes y toda la mamá. Y ha sido una de las películas de terror más lucrativas de la historia, para los que no sepan, porque esa película se hizo con miles de dólares y en taquilla recaudó millones. Pero millones Sí, fueron millones, ¿sí? Y yo recuerdo que yo cuando vi esa publicidad, cuando yo me cagué el susto, yo, uy, ¿cómo así? ¿Qué es esa mamá que encontraron unos videos éramos en el bosque? Y chiquitos, yo, parce, ya no no vuelvo era. a acampar en mi puta vida, no vuelvo a ir al pueblo, a nada. Si Entonces antes sí, no iba, ahora menos. si antes no iba, ahora menos, sí, ahora ni amarrado. Bueno, vamos por acá. Nos cuenta Hugo Escobar. En mi experiencia también comparto esa ideología, solo creo en lo que veo porque lastimosamente en el mundo espiritual existen muchos estafadores, si es correcto. Muchos. Alejandro Barahona dice, yo creo fuertemente que como existen personas que atraen espíritus, otros los repelen. Y se me fue el comentario, aquí está. Y por esto no todos ven o sienten, es cierto. Por aquí Es dice, verdad. sí, Felipe Bruno hizo, el sueño de ser estrella de Hollywood no muere en cualquier caso, es cierto también. Hugo vuelve a comentarnos, después de que pasemos todo esto, podemos organizar una investigación y realizamos pruebas reales de conexión espiritual. Sería interesante mirar ahí, a mí me gustaría, de hecho, quizás un tema de investigación a lugares, digamos, abandonados, no sé, los que son de Bogotá o los rolitos o medio rolitos, saben que hay un pueblo abandonado en La Calera, entonces quizás a mí Sí, me gustaría ir por allá. No me le metería a un hospital abandonado porque allá es fijo puñalada que te llevas gratis, ¿no? Pero sí, quizás ir a lugares así interesantes sería chévere. En este poquito íbamos a hacer un survival zombie. Uy, sería bueno, sería interesante eso. Me tienen en cuenta y Estaba yo llevo planteando unas la GoPro para idea. grabar. Bueno, Alejandro Renata dice, Adrián Andrés, de hecho, el tipo filmó un segundo video, el de la niña atrás del mueble. Ah, ok. Y se ve cómo se mueve el unicornio de peluche. Creo que el video que más me jala las patas es el del guardia de la fábrica de Coca-Cola en el baño. Podría ser interesante. Eso hay harta evidencia. Si tienen evidencia así como chingona, me la mandan de hecho por hace, Instagram y yo la estoy posteando en las historias. Yo les estoy posteando vainas de ovnis ahorita que es lo que más me han enviado. Pero si ustedes dicen como marica, yo estaba en la biblioteca grabando un live así como hoy, boom, se movió la guitarra. Tome esa evidencia, yo la pongo y de una miramos si es verdad o es mentira o qué peo. Why not? de hecho, dentro de todas esas evidencias que se ven en redes sociales, hace más o menos 2 semanas salió uno del aeropuerto El Dorado a raíz de la cuarentena donde los vigilantes graban los baños Yo digo que es de las fake. puertas
de los baños se mueven y se apagan y se prenden las luces, se activan las llaves del agua, se descargan las tazas solas y todo tiene como estos aparatitos de movimiento para que se activen. Pues no había nadie, esa vaina se activó y los vigilantes grabaron y fue todo el boom también, ¿no? Sí, ¿tú qué crees que eso fue real o falso? Y ya les estoy Pues poniendo un pool para que todos puedan opinar. Ahí lo puse para que todos puedan opinar. En este momento les debe estar saliendo en sus dispositivos celulares. Y listo. Pues yo no sabría decirte si en realidad sea cierto o no, porque insisto en que desde mi experiencia, si no me pasa a mí, tendría que ser una persona que yo sepa que le pasa o que sepa que lo hace para realmente darle cierta veracidad al tema. Puede que, por ejemplo, lo del aeropuerto y lo del video del chico con el mueble, puede que sea cierto, pero desde mi experiencia no puedo asegurarlo como evidencia verídica hasta tanto yo no haya estado ahí, la verdad. Hasta que yo esté ahí y lo vea con mis propios ojos, no podría decir que es cierto. Sí, es muy complicado ese tema de la evidencia real. Bueno, yo veo articas personas conectadas, les aprovecho y los saludo a todos. Si no los he saludado antes, bienvenidos si es su primera vez, bienvenidos si no es su primera vez. Y nada, por favor ayúdenos a compartir ya que nos ayudan a crecer. Ahí están las redes sociales de Cherry, aquí a mi derecha, para que por favor también la sigan y cualquier dudita que tengan, bueno, supongo que le pueden escribir, no aseguro que ya le responda, pero le pueden escribir. Sí. Y si tienen evidencia, de nuevo, me envían foticos y toda esa vaina de videos. Yo les prometo que los publico y los etiqueto en el Instagram de Edria Normal, ¿listo? Ah, bueno, por acá nos dice Alejandro Granata, el del Dorado es fake, confirmado, un administrador vio a los dos guardias. Digamos que más allá de eso, yo escucho dos risas cuando el man sale cagado, entre comillas, cagado del susto. Eh, uy, el aeropuerto en el baño, perdón, discúlpenme, hoy estoy solo y me toca moderar y toda la vaina, disculpen. Bueno, me entendieron la pregunta, quedó mal redactada, pero me Dentro de entendieron una la pregunta. infraestructura aeroportuaria habían No, es que posiciones sanitarias. es que dije el aeropuerto en el baño, no el baño en el aeropuerto, marica, más huevo. Bueno, el caso es que hay 11 personas que dicen que no es real y una persona que dice que sí. Sería bueno mirar la justificación de por qué crees que sí. Eh, Laura Gamboa, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Norma. Laura nos pregunta que cada cuánto hacemos estos en vivo. Estos en vivo son los domingos, miércoles y viernes de 8 de la noche a 10 de la noche. Eso es sin falta, como un relojito, y creo que ya cumplí el mes haciéndolos. No estoy seguro, pero sí, claro, yo creo que ya cumplí el mes hace rato. Ya voy para los 2 meses de hacer lives paranormales. ¡Felicitaciones! Entonces recibo cervezas por Rappi, muchas gracias. Y si ustedes consideran que son un invitado chévere, que conocen mucho de un tema, por supuesto me dicen y podemos cuadrar un live. No hay ningún inconveniente con eso. Bueno, continuemos, nos salimos resto de la historia del espiritismo. Bueno, continuemos. Y después de Tomás, ¿quién se viene? Dentro de todo este parche de gente tan misteriosa que por esa época era mucha. Bueno, hay un caso a mí que me parece súper interesante, que es el caso de un reverendo que se llama Eliakim Phelps. Wow. Y yo pienso que podemos comenzar a tocar el tema con él porque es controversial en la medida que él era un reverendo, o sea, reverendo, no. Sacerdote. Sí, un sacerdote, una persona entregada a la fe, porque pienso que reverendo tal vez están esperando otra palabra consecuente, lo cual no. Sacerdote. Sí, era una persona entregada a la religión y comenzó a ser testigo de evidencias paranormales, ¿no? ¿Cómo? Un día él llegó muy feliz a su casita, como si nada, con su familia era su familia era su esposa y como 3 hijos, una hija y 2 hijos, ¿sí? Y llegaron y la casa estaba hecha verga, o sea, como si se hubieran metido a robar, estaba todos los trastes tirados, muebles en el piso, sillas por allá en las esquinas, patas arriba, toda la vaina. Y obviamente lo primero que tú haces en la situación es, mira, ¿qué hijo de puta se robaron? Sí, entonces comenzaron a revisar cubiertos, pues obviamente las cosas preciadas de la época, costosas de la época, que eran quizás los cubiertos, las vajillas, sí, las joyas de las señoras y toda esta cuestión, los relojes del señor. No se habían llevado absolutamente nada y todos quedaron como, what the fuck, ¿sí?
Y pues nada, arreglaron la casa, toda esta cuestión. Y el tipo pues como que al principio se hacía muy la víctima frente al tema. Pero lo que realmente pasaba es que él antes había hecho una sesión espiritista en esa misma casa intentando llamar el espíritu de una ex esposa muerta que él tenía. No Y mames. sí, 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 o sea, Mala idea. pues, o sea, analicemos la situación. El man estaba casado, se zafó, somehow se zafó, se volvió a amarrar y no feliz con eso, vuelve a llamar el fantasma del anterior. A ver, huevón. Entonces no era el hombre más astuto del mundo. Una idea. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, este señor, este reverendo espiritista, eh, tiempo atrás, antes de que sucediera este primer encuentro con entes, por decirlo así, con una situación, no digamos entes, entidades, sino con una situación, porque él se encontró fue con una situación como tal, él había hablado con otro reverendo y ellos tenían una filosofía de entendimiento ahí en la cual el espiritismo era considerado ciencia, ¿sí? ¿En qué forma? Sí. Que el espiritismo iba a ser la manera de confirmar la existencia de Dios. Entonces, digamos, a eso iba yo cuando te preguntaba al principio que por qué el espiritismo era como con una raíz creyente católica o cristiana, ¿sí? Claro. Y bueno, recordemos que en esa época en Estados Unidos no era como tal, eso fue en New England, Nueva Inglaterra, y allá llegaban, eran protestantes, ¿no? Que venían de Inglaterra como tal y fundaron, pues llegaron acá a Nueva Inglaterra. Entonces eran protestantes y pues hay que entender algunas cosas ahí con esa rama del cristianismo, ¿no? Ellos eran súper parados en la línea con muchas cosas, pero esa fue la manera, digamos, de justificar el espiritismo para este señor, ¿sí? Y justamente agarró con otro reverendo, con otro padre, ¿sí? Con otro pastor, por decirle de alguna manera, y hicieron esa sesión espiritista, lo hicieron. Lo hicieron y comenzaron a escuchar el tema de los golpes, que era uno para sí y dos para no. Lo cual nos trae a la historia de las hermanas Fox. Todo tuyo el micrófono, Cherry. No, pero es que con este padre sí fue todo un asunto y no fue tan conocido sino hasta después de algunos años, ¿no? Sí. Y de ahí también viene, sí, tú lo conectas muy bien con las hermanas Fox. Yo creo que las personas que han leído de espiritismo y si no lo conocen se van a interesar mucho con el tema. Las hermanas Fox eran tres hermanas, una mayor y dos más pequeñitas y más cercanas a la edad. Y resulta que las dos menores aseguraban que en su niñez escuchaban cosas. Y habían golpes, habían sonidos que alteraban la paz de la noche, se movían puertas, sentían golpes en el techo. Resulta que las hermanas Fox venían de una familia súper hacendada, muy acomodada, y a los padres de ellas les pareció pues fascinante. Aparte, volvamos al contexto, en ese entonces los mediums, los espiritistas para este caso eran muy famosos y era como que pro que seas espiritista, pues empiezan a patrocinarle la carrera a las niñas. Y las señoritas se nos vuelven ultra famosas desde los entre 8 y 10 años que tenían las dos menores. Se volvieron muy famosas y se volvieron el palazo del espiritismo de su época. Mejor dicho, hicieron gira mundial, tenían consultorio propio, hacían unas sesiones espiritistas increíbles, llamaban y se comunicaban, mejor dicho, el espíritu que usted quiera se lo traigo en conexión Wi-Fi en vivo y en directo. 4K Ultra HD. No, es que en 5G, así. Te mamaste. Las chicas se volvieron muy famosas y ganaron exorbitantes cantidades de dinero. Sumado a eso, ellas dos, las dos menores, se casaron con tipos supremamente ricos que pregonaban a todo el mundo que eran los esposos de las hermanas Fox. La hermana mayor era la manager, era la representante y la que les buscaba la gira, el viaje en barco, como fuera. Estas mujeres eran súper famosas. Tan famosas fueron que cuando ya entraron en una edad un poco más adulta es más o menos 40 años, las hermanas Fox eran supremamente famosas, pues resulta que se agarraron las hermanas Fox.
Se agarran y una de las hermanas hace una confesión, escribe una carta de confesión y dice, pues ¿saben qué? Cuando éramos niñas nosotros colgábamos manzanas al techo y dejábamos la ventana abierta para que se movieran y generaran golpes. Todo para asustar a nuestra hermana mayor. A raíz de esa confesión, se le cae toda la pantalla a las hermanas Fox. Todo el mundo empieza a creer que es mentira, que obviamente los estafaron. Sí. La fama de las chicas se va a la mierda porque obviamente la prensa se encarga de volverles todo una pecueca. Y resulta que ellas nunca comentaron el caso de la casa en la que vivían, que es como el único caso verídico, por decirlo de alguna forma, el único caso verídico que realmente tuvieron ellas, y es que cuando a ellas les empiezan a ocurrir estas supuestas cosas, ellas sí tuvieron contacto con el dueño anterior de la casa, donde se mudaron con sus padres, la gran hacienda. El dueño anterior de la casa fue asesinado en la casa. Y resulta que las niñas veían al señor, creo que se llamaba Charles B. algo. Ellas sí se podían comunicar con el señor, pero a ellas les parecía muy normal y resulta que eso sí nunca lo contaron. Entonces ya cuando pasa el tiempo y se agarran y confiesan que todos los dones que pregonaban de niñas eran mentira, pues obviamente hay muchos espiritistas alrededor que las empiezan a llamar y a buscar para comprobar si realmente ellas tenían esos dones, no solamente de espiritismo, sino de mediums, a ver qué era toda la plata que cobraban. Y ya cerca de la decadencia de las hermanas Fox, porque debo contarles, obviamente como ganaron mucha plata, pues se dedicaron al opio, a la farra y al trago, entonces les cayó como muy mal toda la fama. Y los espiritistas pues que ya las confrontan y les dicen como, bueno, ¿cuál es la vaina? Ellas confiesan que los ruidos y que todos los sonidos que se daban alrededor de una sesión espiritista era porque ellas de niñas aprendieron a crujir las muñecas y los tobillos para generar... A sacarse yucas, básicamente. ¿Cómo? Sacándose yucas, que llamamos nosotros. Claro, ellas hacían tronar sus huesos, las muñecas y los tobillos, y confiesan que por eso solo hacían sesiones espiritistas en casas o en pisos con pisos de madera, porque la madera de forma acústica podía amplificar el sonido que ellas hacían y por eso la gente estaba muy asustada en sus sesiones espiritistas. Entonces las hermanas Fox son la prueba fehaciente que obviamente mucha gente toma lucro y comercializa mucho esto de ser espiritista. En esa época pues obviamente el acabose, ¿no? Claro. Se nos cayeron las influencers. Entonces, claro, con las hermanas Fox fue tremendo porque sacaron libros, sacaron artículos de prensa y un montón de cosas para desprestigiarlas completamente. A raíz de eso, ellas se dedican a la farra y a la fiesta con el poco dinero que les queda. Los esposos murieron, pues como al tiempo, y tú sabes que en ese entonces la pulmonía, la tuberculosis, las gripas, todo mataba a la gente. Entonces las ponen muy a prueba como, bueno, si usted es tan espiritista, ¿por qué no se comunica con su esposo? Claro. Entonces el caso de las hermanas Fox es muy conocido precisamente por mentirosas. Ahí está. Es bien interesante. Justamente ellas también fueron las que comenzaron a implementar el tema de un golpe para sí, 2 golpes para no. Ajá. Claro que sí. Entonces, a eso iba con la historia de quién, del reverendo, ¿cómo le dije que se llamaba este güey? Nombre bastante difícil de pronunciar. Eliakim Phelps. Eliakim. Sí, Eliakim. Entonces, en esta sesión espiritista que él estaba teniendo con su compañero, comenzaron a escuchar estos golpes. Sí, Y ellos ya tenían conocimiento de lo que han dicho las hermanas Fox, frente a que un golpe era sí, 2 golpes eran no. Y eso se volvió incluso bastante usado en la cultura popular, ¿no? Dime. Es canon. Eso es canon en el universo, en el espirituverso, no sé. En el Spiritverse. Sí, en el Spiritverse eso es canon, ¿sí? Y ellas fueron las que comenzaron a formalizar y a socializar este tema. Por eso es tan importante la influencia de ellas en el tema del espiritismo, ¿no? Bueno, este tipo hizo esta sesión. Él cuenta que logró hacer contacto por los golpes, ¿no? Entonces vienen las preguntas chimbas que es como, Pepita Pérez, ¿estás aquí?
¿sí? Y ya juran que por invocar el nombre entonces la entidad se va a transportar desde el plano astral en el que esté y se va a manifestar ahí solo porque la llamaron. Imagínate esta situación, Adrián, discúlpame, te interrumpo. Dale fresca. Imagínate la situación del espíritu en el campo astral, lo más de relajado, no sé, tomándose una pola, fumándose un bareto, no sé, relajado el espíritu en su plano espiritual. Dice, Adrián, ¿estás aquí? Tú a tu plano espiritual dices, ay, marica, me están llamando, pues ya vengo, Juan, y te bajas a tu plano real. Contestar, no sé. No tiene el menor sentido del mundo, o sea, muchas veces usted no le responde ni la llamada a la mamá, que hijo de madre va a estar uno de espíritu respondiendo al primer huevón que lo llama y que uno ni siquiera lo conoce, o sea. Y obviamente los espíritus te dejan en visto, güey, o sea, obviamente. Los espíritus te dejan en visto. Amiga, date cuenta. Mira, espiritista, date cuenta. Sí, es cierto, es cierto. Volviendo, entonces, el man dijo, el otro tipo le dijo como, no, o sea, miremos a ver qué es lo que está sonando. Se dieron cuenta que estaba sonando, era un árbol golpeando una ventana por el viento. Entonces dijo, como si ve, marico, se está traumado con esa vaina y obviamente es lo que pasa cuando las personas buscan una evidencia paranormal y es que justamente buscan justificarla de cualquier manera a favor, ¿sí? Entonces estos especiales, como ellos están aquí y Ghost Hunters y Paranormal State y todo eso, pueden escuchar un crujir de una madera, cualquier vaina y dicen, no, ya se comunicaron, ¿sí? Son las personas que cogen, graban una psicofonía, vamos a hacer una de psicofonías, de una vez les suelto el dato, el spoiler, graban una psicofonía y cuando la escuchan dicen, no, es que dice tal cosa, ¿sí? Y se inventan cualquier vaina para que suene medianamente lógico y medianamente coherente, ¿no? Eso es lo que comenzó a pasar con el reverendo Layakin y con el árbol que comenzó ta 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 ta. Entonces digo como, no, sí, eso están chingando, vamos a dejar así no sé qué. Me devuelvo otra vez un poquito más hacia acá, en la historia. Pasó lo que pasó, que se revolcaron las sillas, se revolcaron todo esto, y de un momento a otro a él, de la nada, cuenta la leyenda, no me consta porque yo no estaba ahí, pero cuenta la leyenda, sí, que a este pastor presbiteriano le comenzaban a caer notas. El man estaba por ahí caminando o estaba sentado y pum, caía una nota, un pedazo de papel, pa, y le mandaban notas y decían, las notas solo decían creo que una cosa era cuándo se van a ir de acá. ¿Sí? When are you going to leave? Y el tipo, como no, nosotros nos vamos a ir, esta es mi casa, se puso en esa posición y toda la vaina. Porque eso pues igual que cuando tú digamos enfrentas un duelo frente a una situación difícil, que está la aceptación, está la negación, está la negociación y toda esta cosa, también hay como unos pasos frente a cuando te encuentras con una situación de estas, ¿no? La primera pues es naturalmente la negación, ¿sí? Como no, eso fue el viento. Luego está... Sí, inmediatamente va a poner las barreras para que exacto, se interprete ¿sí? Inmediatamente sobre tus sentidos, el Exacto. físico. Sí. Que esto no está pasando, sino que se movió un árbol, se cayó una manzana. Ajá. Cuando el fenómeno es recurrente, entonces pasa a otra etapa, ¿sí? Dicen que ahí la entidad entra en una etapa de instigación, que es hacerse notar a las malas, ya que el primer encuentro no funcionó, porque pues dicen que esas entidades lo que buscan es atención porque ellas están desesperadas por buscar un medio para comunicarse, cuando tienen algo que decir, hasta donde he leído. No sé, ya tú eres la persona que tiene este tipo de capacidades, tú me dirás qué tan cierto, qué tan mierda es lo que estoy hablando, simplemente es mis estudios frente al tema. Sí, cuando una entidad tiene algo que decir, busca el canal y si encuentra una persona que realmente puede comunicarlo, se le pegan hasta que logren hacer el contacto ahí. Cuando no, entonces es cuando me pone a mí a dudar que es este tipo de situaciones como la de Layakin. Layakin realmente no era una persona que se considera medium o que tuviera como esta afinidad con ese plano, pero entonces ¿por qué chingados lo estaban molestando tanto? ¿Por qué tratar de comunicarse tanto con él? ¿No? Va incluso al punto de, es que es raro, ¿no? De escribir notas y tirarle notas. O sea, era como si al día de hoy a ti te llegara un mensaje de texto, un WhatsApp o alguna vaina así. Ay, mira, lo que tú dices es tan cierto, Adrián, en muchos aspectos. Lo primero es decir, claro, desde la experiencia, ciertas cosas son verídicas o no, insisto, de acuerdo a lo que a uno le pase. ¿Sí? Ya desde las prácticas espiritistas, yo no te puedo decir si son ciertas o no, porque no las hago. Me encanta el tema, pero no las hago porque al ser medium no las necesito.
Sí, Entonces yo le puedo decir a las personas que te están viendo, y tenemos en uno de tus capítulos el de Mediums, que estoy yo ahí, sí. donde le digo a la gente, esto no se llama, esto no es, tengo ganas de hablar con mi abuelo muerto, dame un segundo, por favor. No, o sea, eso no, Sí, o sea, eso no repítame el existe. número 310 y qué. Ajá, ajá. Sí, como era el número de mi abuelo, yo ya lo borré del WhatsApp. Ah, Dios mío, ¿para qué se murió? O sea, eso no pasa así. Sí, sí. Eh, en la interpretación del medium, uno simplemente es un canal, ¿ya? Si alguna entidad o algún espíritu se quiere comunicar, él va a saber que tú tienes la posibilidad de transmitir un mensaje y se hace presente de alguna manera para que el medium entienda. Pero de aquí a que por medio de una práctica espiritista tú realmente puedas comprobar que el espíritu de alguien fallecido está aquí entre nosotros, es muy raro. O sea, insisto desde mi experiencia, nunca me ha pasado que yo tengo ganas de hablar con... No, eso no pasa. Eso no pasa así. Es cierto, o sea, Realmente, realmente desde mi contigo se puede experiencia. comunicar cualquier cosa antes que la que tú estás intentando contactar. Si realmente haces No, contacto, ¿no? y me pasan unos cacharros, porque, por ejemplo, en mis experiencias, corto aparte, en mis experiencias como medium, durante la tarde estoy inquieta o siento que va a pasar algo y llega el ente o el espíritu que menos estaba pensando yo durante el día. Yo le tenía una pregunta a mi abuelo, ¿será que se va a manifestar y se manifiesta algún amigo fallecido o el primo de no sé quiéncito o la abuela de no sé quién o la mamá de no sé quién? Y yo, pues pucha. O sea, los espíritus buscan la forma de comunicarse cuando ellos lo necesitan y cuando ellos quieren. Por eso insisto en que una práctica espiritista es muy fregado que realmente sea verídica, Sí. porque el espíritu no está esperando en el plano astral a que tú lo llames. Ay, mira, ya están haciendo una práctica espiritista, ya voy. Y baja. O sea, no creo que funcione así, la verdad. Ciertamente. Bueno, aquí hay algo leyendo los comentarios, dos cosas me llaman un poco la atención. Uno es de Alejandro, que habla sobre Oxlack Castro. Oxlack es un investigador mexicano. Sí, Tiene un canal, bueno, está como, eso tiene como unos picos de subida y de bajada. Ahorita está otra vez intentando retomar, porque sí dejó morir ese canal un resto hace un tiempillo. Sí, me parece que él es un buen investigador. Odio las gafas que se ponen, que parece galaxia, una mierda, una bandana completa horrible. Eso parece un papel vinipela. ¡Oh, qué cosa más inmunda! Ustedes vieran a Viviana echándole totalmente. pestes a ese hombre. De hecho, creo que hasta se metió a Wish a buscar un hijo de madre visor completo decente para mandarle. ¿Por qué no? Tenaz. Bueno, pero en cuanto a contenido, Oxlack es interesante. No, no se lo pierdan, es bien chéverito. Y Antonio nos dice, y no habrá lugar para, no, perdón, no habrá lugar a la sugestión psicosomática, es decir, tú cagado del miedo o de la emoción, tal vez imagines cosas. Al respecto, es necesaria otra persona que corrobore y aún así puede haber un efecto de sugestión colectivo. ¿Cómo descartar eso? A ver, te cuento yo ahí. Y sí, es bastante posible. Y sí, justamente estaba hace un tiempo tratando de programar un live con un amigo que es psicólogo para que nos explicara desde la psicología cómo nuestro mismo cerebro nos juega trucos sucios a veces en este tipo de proyecciones. Hay un caso muy, muy, muy grande, muy famoso. ¿Qué pasó, perro? Creo que llegó el perrito enemigo de él y es probable que ladre duro porque si acaso no se asusten. Eh, es el caso de la entidad. ¿Sí se llama así? Esperen si les confirmo. The Entity en inglés. Sí. The Entity, sí, The Entity, y de hecho es una película que se hizo una película al respecto en 1983. Sí, les voy a contar así a grandes rasgos A sobre ver, ese a ver. tema, porque es una señora que tiene dos hijos, pubertos se podría decir, sí, mamá soltera que siempre ha tenido novios abusivos, alcohólicos, que la golpean a ella, que golpean a los niños, ¿sí? Entonces siempre ha estado como en ese vaivén de relaciones de ese tipo, ta, 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 ta. Pero la señora en un punto comienza a confesar que ella está siendo atacada por una entidad, por eso se llama así, The Entity, el ente se llama la película, veo acá que se llama en español. Si la quieren buscar es buenísima, es larguita, pero es bastante sólida. Interesante. Sí, bastante sólida para ver. Y esta señora entonces cuenta que hay una entidad que la ataca a ella, es una masa negra, ¿sí? Deforme, con tentáculos, y esta vaina la atacaba a ella y llegaba al punto incluso de agredirla sexualmente. Y no era mierda porque la señora tenía físicamente estos rasgos de violencia, ¿sí? Eh, les voy a tirar la película, cagada, porque me tocaron el tema. Pues para que la recomienda si la va a contar. Ay, pero porque estamos hablando justamente de eso.
Bueno, no, realmente eso no pasa en la película queda el caso abierto, pero lo que realmente sí pasó es que llevaron un grupo de investigadores y no fue uno, ni fueron dos, ni fueron tres los amigos que te vieron, sino que fue mucha gente, muchos investigadores, ¿sí? Que llegaron allá a tomar evidencia y eso creo que es el único artículo científico. Yo los busco, vea, palabra, pachucho que mañana les busco esa vaina y les pongo toda la evidencia frente a ese caso en las historias del Instagram. Va, va. Que sí, en serio que sí. Y es el único caso como tal paranormal registrado como científico a nivel fotográfico. Porque alcanzaron a tomar, tú sabes lo que son las Polaroid, sí, obviamente, tú conoces las cámaras Polaroid, ¿no? Son cámaras que tú no tomas la foto y la editas o tienes que revelar o tienes que descargar, sino que son fotos que instantáneamente saca el papel fotográfico y tú lo agitas y revela, ¿no? Con estas cámaras se utiliza mucho para el tema parapsicológico porque no son fotos que se pueden trucar, ¿sí? En este caso usaron una Polaroid para tomar una foto y alcanzaron a tomar, decían que era un destello muy hijueputa lo que había, pero o sea, esos científicos alcanzaron a vislumbrar lo que era la entidad, ¿sí? Que decía esta señora, y le tomaron la foto y se alcanza a vislumbrar una forma, ¿sí? De muchas otras fotografías que se tomaron en ese mismo instante, en ese mismo momento, en esa misma posición. ¿Sí? Entonces, en una revista perdón, científica, que mañana les diré el nombre, y les muestro la foto, eso quedó como el único hecho verídico paranormal a nivel fotográfico, eso no os cuento. Y la conclusión es que esta señora estaba generando esa misma entidad a nivel de estrés, porque, no sé, el niño era un vago y el otro se la pasaba escuchando Ozzy Osbourne, Black Sabbath, no sé qué, Música satánica, música satánica. Música del diablo, esa que nos gusta a nosotros, sí, y pues el hecho de no tener trabajo, de pasar de un novio alcohólico al otro, eso la llevó a esa señora a un nivel de estrés tan hijo de puta que ya realmente manifestó ese mismo poltergeist que la atacaba a ella, ¿sí? Y la reprendía sexualmente porque tenía una represión sexual ahí ella al pensar que tenía esos hijos o sea, que el sexo al ser algo pues físicamente agradable y que ella buscaba con sus parejas, ninguna pareja la había quizás logrado satisfacer, pero pues ella igual había sacado dos hijos de ese tipo de relaciones, ¿sí? O sea, había un componente sexual y ella sí era agredida físicamente a nivel sexual, ella mostraba que tenía morados aquí en la entrepierna, sí, no en la zona como tal genital, pero sí a los lados como moretones, como chupones y toda esta vaina. Incluso los hijos cuentan que ellos vieron la entidad como la tiraba a la cama y le cerraba la puerta en la cara. Es bien interesante y la película fue bastante chocante en la época para que la vean. No, ya te programaste para mañana, qué interesante. Sí, es muy interesante ese tema de los poltergeists que tú mismo puedes llegar a generar y es algo que digamos también pasa mucho a los jóvenes, a las niñas principalmente en la pubertad, ¿sí? Entonces hay muchos casos de posesión sonambuliforme, lo que llamamos posesiones demoníacas nosotros. Hola Andrés, bienvenido. Qué pena no he leído los comentarios, me disculpan ahorita mientras Cherry se echa otro discurso de media hora, yo me pongo a leer comentarios y los voy saludando. Y esto es bastante común y digamos pasó en el caso de Emily Rose, ¿sí? Y era que justamente pensaban que ella misma se estaba causando este tipo de heridas, este tipo de laceraciones, este tipo de visiones, eran sencillamente cuestión de estrés. Y recordemos que desde este caso de Emily Rose en adelante es que el Vaticano comenzó a exigir que hubiese un médico y un psiquiatra en las sesiones de exorcismo, ¿no? Sí, señor. Entonces, bueno, más adelante hablaremos de todo este tema, del No, cual... eso es otro live. Eso es otro live completico, pero bueno, ahí les tiré eso, simplemente para responder una pregunta. Pero bueno, ¿qué estábamos? No me dejen ir tanto por las ramas, ¿sale? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Ah, bueno, en la manifestación psicosomática de cosas. Puede pasar, no sé, muchos pueden que le llamen a eso la fuerza Jedi, que tú haces algo con muchas fuerzas y se mueve en algún momento. Puede pasar, ¿por qué no? Sí, tal vez. No creo que haya muchos estudios frente a eso. Sí, en lo personal, poco o nada sé del tema. Realmente no he encontrado evidencia que o a mí me haya pasado o haya visto a alguien que concentre tanto su energía que mueva algo o alguna cosa, no. Es cierto. Pero estaba leyendo los comentarios, no sé si quieras que Dale, léete algunos, tú que has estado más pendiente que yo. Seguimos. Lee comentarios a ver qué han aportado por ahí. Hoy están buenos los comentarios en el chat, está bastante nutritivos. A ver, justamente se acabó de conectar Leonardo García, es
un gran amigo del colegio y justamente la persona que les comentaba con la que he estado tratando de cuadrar un ley, pero yo sé que él está súper ocupado porque he visto que está trabajando con la Organización Panamericana de la Salud, si mal no estoy. Entonces, yo entiendo que eres ocupado y no he podido como tal cuadrar un live con el frente a este tema de cómo la mente te juega trucos sucios en este tema paranormal que incluso tiene que ver hasta el punto de cuando se te sube el muerto y tú ves cosas, sí, como tú Sí, mismo te parálisis del sueño y sugestionas y toda todo la eso. cosa. Sí, es bien interesante. Bueno, ¿qué has visto por ahí en lives? Perdón, en lives, no, en comentarios, se me saltó el taco, qué pena. No, la gente está súper conectada con el tema, nos estaba preguntando precisamente sobre la confusión emocional. Aquí dice Alejo Barahona sobre ecos emocionales o extraterrestres, viajeros interdimensionales. No, ni idea. O sea, realmente estos temas son tan subjetivos, Adrián, y para los chicos que nos están viendo, yo creo que con el tema del ocultismo, el espiritismo, el ser medium o el tener algún tipo de contacto con otras entidades o espíritus, esto es demasiado subjetivo. No hay, digamos, un manual de instrucciones que realmente le aplique a todos, no hay una Biblia que nos diga que realmente a todos nos va a pasar igual. Entonces, como que depende de cada persona y la interpretación, su creencia, su cultura, realmente depende, es como de muchos factores para que tú puedas decir qué es, de qué se trata o a qué nos referimos cuando tenemos ese tipo de conexiones, ¿no? Sí, sí, es cierto, es bien, bien Yo creo que uno de interesante. los tesos en el tema del escepticismo fue Houdini, ¿no? Houdini era un capo con ese tema. El Y man era un cabrón, perdóname la expresión, él no un cree, o sea, cabrón para la eso. vaina es que cuando tú eres tan putas, porque esa es la palabra para ese man, cuando tú eres tan putas en un tema de engañar gente, tú no comes, porque ya te las sabes todas. Y ese man literalmente, si no sabía, se las inventaba. Claro, claro, y por eso Houdini trasciende en uno de los padres de la magia posmoderna precisamente por eso. El man era el putas de su tema y precisamente lo menciono y lo traigo a cotación porque con lo que tú mencionas y con lo que ya conectando un poco con lo que los chicos están diciendo en el chat, hay un espiritista supremamente famoso y todo el mundo va a quedar como, ¿quién es ese man? Pero todos lo conocen por una cosa en particular Totalmente de y acuerdo. es Sir Sir Arthur Doyle. Arthur Conan Doyle, ¿no? Doyle, ajá. Sir El Arthur Conan man, Doyle. ¿Quién es él? si le, Dirán ustedes. Que le lo dices tú, lo decimos por digo su yo. parte famosa, Dime. o sea, le decimos quién es por su parte más Sí, famosa. por supuesto, toca decirlo para que ellos nos Bueno, crean un poquito más Sir, verídicos. Sir Arthur Conan es el escritor de Sherlock Holmes, ¿no? Ajá. El papá de Sherlock Y Holmes en Inglaterra. Sir Arthur Conan Doyle. el man es tremendo capo del espiritismo, porque aparte hay que decirlo y hay que mencionarlo, como para responder un poco las preguntas que se están dando en el chat. Sir Arthur es, uno, el escritor de Sherlock. Dos, el tipo era filósofo, era historiador y era Sí. médico. Sí. ¿Mm? El tipo, bueno, para esa época no habían distractores, entonces podías dedicarte a estudiar a capa y espada todo lo que quisieras. Y entre otras cosas, Sir Arthur es uno de los personajes que empieza a estudiar no solamente el tema del espiritismo, sino de la parapsicología, del ectoplasma, de la movilización de la energía. Y él empieza a hacer una serie de artículos y de tratados relacionados precisamente con ciertas conexiones espirituales que él afirma tener, aun cuando Sherlock, por ejemplo, es la muestra científica de que todo es a punta de raciocinio e investigación. Sí, ciertamente. Entonces, Sherlock es un personaje tan cuadrado, tan de análisis, tan de evidencia, está escrito por una persona absolutamente creyente en el espiritismo. De Porque hecho, creo que la él era esposa con fehaciente de ese biología, tema. creo que la segunda esposa, la primera o la segunda esposa, creo que la segunda esposa la que es medium, de hecho. Decían que es la que hace contacto con él después de la muerte de él. Bueno, hace contacto con el guiño guiño. No, Sí, sí, no me sí, pues consta no, porque no no, estaba no ahí. estábamos ahí. Sí. Ah, bueno, y ahí entra a jugar un elemento gráfico, perdón, un elemento tecnológico interesante que tú nombrabas antes, que nombramos antes frente a este tema, ¿no? Y es que cuando él muere, a él le hacen una sesión espiritista con mucha gente en Londres y pues hicieron contacto de alguna manera a un punto tan hijo de puta que grabaron la voz de él
desde el más diciendo, allá. sí, espérenme, yo busco el audio, espérame, yo lo debo tener por acá guardado Pues en bueno, mis mientras notes ahí lo para van hoy. buscando, si lo miras rápido, les voy contando a los chicos que están viendo el live que mencionamos a Sir Arthur, porque precisamente él era uno de los mejores amigos de Houdini. Sí, Y resulta que ellos dos tienen una amistad muy, muy bella, especialmente por el escepticismo de Houdini y lo muy creyente en los espíritus que era Sir Arthur. Y Houdini, conforme van transcurriendo los años, Houdini tenía una maña en particular, ¿no? Hay que poner en contexto. Y es que él tenía la costumbre de irse a las sesiones espiritistas o de espiritismo para quebrarlas y decir, aquí no está pasando nada de esto, adiós, me voy, y arruinaba toda la sesión. Entonces el man sí. cuando publicaba que iba a haber una sesión espiritista, llegaba Houdini y todo el mundo, no, Dios mío, llegó este man a tirar de esta vaina, lo lograba. Sí, les decía, vea, es que usted Efectivamente, está trataba de haciendo hacer esto, música que era mentira. ajá, usted está haciendo esto, usted tiene un mecanismo de tal vaina para que la mesa se mueva y usted está haciendo tal otra vaina con una máquina que sopla viento para que muevan las cortinas, o sea, el man desvelaba toda la farsa, y el mundo lo querían los espiritistas por eso. Era, En palabras del mismo Sir Arthur, él decía, Houdini es Sherlock, es el personaje que yo creé, definitivamente el encargado sí, de encontrar la evidencia científica en cualquier acto extraño que se genere en esta ciudad. Definitivamente así es. era bien interesante ahí. Bueno, hay unos comentarios acá. Medusa se sale un poquito del tema y nos pregunta que cómo protegerse cuando uno tiene un bicho sobre uno en parálisis del sueño. Y Hugo le responde, creo que de manera acertada, diciéndole que la parálisis del sueño casi siempre es una parte neurológica. Sí, yo me voy con lo que dice Hugo más allá de una explicación paranormal. Es lo que yo conozco por ahí. Hay una persona, Alberto Méndez. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, soy espiritista de la línea cubana llamada espiritismo cruzado. ¿Tú sabes qué es eso? Cherricilla. Muy por encima, muy, muy, muy por encima. Si él nos deja un comentario, tal vez en un resumen muy chiquitito, Sería bueno cuál para es la leerlo. diferencia de este tipo de espiritismo con el que normalmente se practica en Cuba. Nos aclara muchas cosas para no ponernos a buscar y retrasar como la programación. Ay, disculpe, vamos on schedule. La programación por tiempo, tú sabes, pero es uno preocupado, muchacho. Tengo que ahorita emborracharme en otro live, ¿no ve? Ay, sí, cuenten, cuenten. Cuéntales. Convide a la No, gente. yo hago live después de las 10 de la noche para emborracharme. Para que la gente vea cómo emborracho, es genial. Entonces, Con mi esposo el real, el que sí existe en este plan. entonces ahorita después de este live pueden pasar al live de Cherry. ¿En cuál va a ser? En tu Facebook lo haces? Yo lo hago en mi Facebook personal porque en la página casi no hago lives. Ujú. Ya luego explicaré en algún punto por qué, pero lo voy a hacer en mi Facebook personal. Pero ven, volviendo un poquito al tema, sí, estoy de acuerdo con Hugo. El asunto de la parálisis del sueño es más un tema neurológico que tiene ciertas explicaciones respecto al trabajo del cerebro en estado de sueño. Entonces, ahí es como diferente. Pero sí quería hacer la acotación respecto a lo que veníamos hablando con Houdini y con Sir Arthur, y es porque ellos dos terminan finalmente su amistad después de muchos años. No sé si te supiste la historia en la que Sir Arthur invita a Houdini a su finca, a un paseo familiar con la esposa y con sus hijos, y trata de hacer una sesión espiritista con su esposa que es medium, trata de hacer una sesión espiritista y Houdini logra comprobar que no es cierto. Le dañó ahí la morra. Como que te invito a mi casa, vámonos de fin de semana, yo pongo la carne, pongo las polas, pongo todo, quiero que hagamos una sesión espiritista bien cool, toda la cosa, y Houdini se encarga de romperle toda la sesión a su gran amigo, haciéndole entender que, mire, cuando usted está tensionado, hace que cruja la mesa de esta forma. Usted no se ha dado cuenta, pero el tic que tiene en la mano genera ciertos ruidos. Eso fue por el viento, eso fue porque un árbol se movió y el man le tumba toda la sesión espiritista. Y dice Sir Arthur, ¿sabe qué? Vaya, coma mucha y dejan su amistad para siempre. Sí, Entonces, Sir Arthur nunca se arrepiente de lo que él escribió, de sus tratados espiritistas, y Houdini nunca desmintió, él nunca dijo, sí, es que tuve un acercamiento, no, simplemente terminó su amistad, uno absolutamente escéptico y el otro absolutamente creyente. sí. Volviendo al tema de la subjetividad y de saber si realmente esto pasa o no, de acuerdo a la experiencia de lo que vive cada persona, ¿no? Claro.
Claro. Ahí va. Y bueno, fue interesante, digamos, ahí el final de estos dos personajes, porque cuando muere Harry Houdini, justamente la esposa de Sir Arthur Conan Doyle trata de hacer una sesión espiritista con la esposa de Harry Houdini para contactar, ¿no? Y Sí, eso, señor. eso no fue una, ni fueron dos, ni fueron tres. Fueron Fueron bastantes varias. sesiones y después de como 2 meses, creo, tal vez un poquito más, de la muerte de Harry Houdini, la esposa dijo, no es posible contactar con el otro lado. O sea, ya ese es mi veredicto, no vamos a contactar y nadie va a contactar ni va a poder contactar nunca con Harry Houdini. ¿Sí? Diferente a lo que pasó con Sir Arthur Doyle, que era lo que te decía, hicieron una sesión grupal por allá en Londres, no sé. Eso yo pienso que es como los aleluyos, me perdona si hay algún aleluyo por acá en el grupo, que se reúnen todos y entre todos entonces la unión hace la fuerza y entre más personas hayan orando, entonces más rápido viene el Espíritu Santo. Supongo yo que fue algo de ese tipo, no sé, y lograron, pues, dicen que contactar con el espíritu de Sir Arthur. No encontré el audio, lastimosamente. Mañana lo No, grabo pues si lo de, encuentras, lo dejas en tus historias igual. Sí, mañana van a tener como 50 historias de este live más o menos. Pero síganme en Genial. Instagram porque pues harto me estoy matando yo subiendo esa mano de mamadas, investigando esa mano de mamadas para que no las miren ahí, carajo. Ahí puse un pool Pero en mira, el Instagram, hacen el favor, lo responden sobre un video de ovnis a ver si es verdadero o es falso. Me interesa saber lo que piensan ustedes. Yo digo que son drones, pero ustedes respóndanme ahí qué carajos piensan que yo es. digo que no con eso. Pero mira, lo que tú dices y lo que concluyes con la historia, lo que concluyes con la historia de Houdini y de Sir Arthur es un comentario que hizo Hugo hacía un rato largo cuando comenzamos el live, y este es mi cuestionamiento, no es una afirmación, no, es un cuestionamiento y es una pregunta que me genero. ¿Aquel que es creyente después de la muerte se puede conectar y aquel que fue escéptico no? Hmm. Pero entonces tal vez eso viene en el tema de... O sea, es como Disney. Disney es magia. O sea, si tú crees en la magia, puedes volar, pero si no Si te crees en la chingas. magia la puedes ver, pero si eres escéptico no. Entonces es como, mira que en un caso de dos personas tan cercanas como ellos dos, y que finalmente uno sí en teoría se pudo conectar y el otro definitivamente no apareció después de su muerte, ahí es cuando tú entras a mirar, bueno, en vida quién fuiste y si seguramente, o si no tienes ningún interés en conectarte realmente, o si no tienes nada pendiente, entonces entra también como la subjetividad de realmente si pasan estas cosas o no, Mm, claro. más en una calidad de ritual espiritista y demás. Es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, no sé qué piense la gente. Habría que mirar qué nos pueden decir ellos en los chats. Sería interesante ver qué están pensando ustedes frente a ese tema. Porque digamos, pues bueno, a mí me han pasado cacharros que se mueven acá y toda la vaina. No, no voy a decir que no, porque sí me he pegado varios sustos. De hecho, si no han visto, hay un episodio que hicimos que se llama Ghost Stories. Y Sí, sí, ahí sí. contamos historias que nos han pasado, paranormales, cosas que nos han asustado, vainas que nos han movido, nos han jalado, no sé. Eh, y sí, no soy, digamos, exento, o sea, no exento, no soy ajeno al tema, perdón. Y por eso mismo tengo el canal, ¿no? Justamente porque me interesan estos temas, a pesar, pues que, Por digamos, algo lo estás haciendo, no claro que tengo, sí. exacto, no tengo, digamos, el tipo de don que tiene Cherry, porque para mí eso es un don. De hecho, a propósito, así como muy off topic, le conté a mi mamá sobre ti y que, ay, qué tan chévere, tu amiga mandó decir. Tu amiga la que ve cositas, la que escucha cosas. Sí, no, la que vio a aquella, más bien. Sí, 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 claro. Fue Claro. por ese lado más bien. Bueno, ya, eso es como un paréntesis interno ahí, un paréntesis interno ahí. Eh, pero digamos, mi familia siempre ha sido como muy, muy hacia esos temas y pues naturalmente yo no, a pesar de ser la oveja negra, no iba a ser la oveja negra en ese tema. No, Entonces yo soy, pero sí soy muy escéptico, sí tiendo a ser muy de quizás fue esto, quizás a lo Houdini, pues obviamente sin todo el conocimiento que él tenía frente a cómo triquear cosas, ¿no? Pero sí trato, digamos, de darle una explicación muy lógica a cada cosa. Y justamente es eso lo que yo busco, y es desmentir todo lo que pueda ser mentira con eso cuando haya algo que sea verídico, va a ser verídico, no va a ser mierda. ¿Sí? Ese es mi ideal frente a estos temas. Yo prefiero decirles a ustedes que eso es mentira y toda la vaina y todo lo que ustedes quieran, pero justamente para cuando haya algo de verdad, para cuando de verdad nos invadan los aliens, es decir, vea, ahora sí llegaron, ya no es mierda, ya no es cuento. Entonces, ese es como mi ideal con este temita del light paranormal que les estoy regalando ahí a ustedes.
Bueno, ahí veo que se pegaron de la conversación Gisette, que ha Sí, estado como estoy súper leyendo los calladita hoy. comentarios. Estoy por acá leyendo los comentarios. Ya por ahí nos explicaron el tema Ok, por ahí ya nos estaban como aclarando cositas. Por acá Felipe Moreno dice, lo de ver o no ver puede ser bloqueo mental. Ya te ayudo con esa pregunta. Y Medusa dice, yo pienso que así no lo crea, tendrá su soap sobre la muerte y después negarlo no quita el hecho de que tengan un cuerpo espiritual o energético. También Gisette más arriba decía que somos energía, etcétera. Pero realmente es que es un tema este hilo es muy fino. Tocar el tema del espiritismo es un hilo muy fino porque va en los ojos de quien lo mira en Sí. realidad. Ujú. Y si tú crees que es lo que estás haciendo con este canal, si tú crees en eso y puedes desmentir aquello, pero también van a haber cosas que no vas a poder comprobar y también van a haber cosas que no vas a poder explicar. Por ejemplo, lo que me pasa a mí, al ser medium, hay cosas que yo puedo decirle a los chicos que están conectados en el live que me pasan y un porcentaje va a decir, uy, esta vieja sabe, o si le pasan cosas, como hay otros que van a decir, no, está echando carreta. Está Y no es loca. mi objetivo ni mi fin explicarles ni darles a entender si me creen o no, sino que simplemente contarles la experiencia y decir, ustedes deciden si creen o no, es realmente el objetivo, ¿no? Claro. Aquí estoy leyéndolos. Ah, bueno, que Gisette está cocinando, por eso no está así como muy activa en el chat. Pero nos está escuchando. Muchas gracias, Gis. Picos, picos por allá. Ahí vamos entendiendo. Entonces, con el tema del espiritismo sí es muy subjetivo. Lo que te decía al principio del live y cuando hablábamos esta tarde, yo en lo personal no lo practico, pero no me niega la posibilidad de ver lo que veo y de escuchar lo que escucho y de sentir lo que siento, Ujú. no por ser espiritista, sino por ser específicamente medium, y es el canal. Es cierto. Es cierto, Alejandro lo está diciendo ahí justamente. El cuento hoy por hoy es que tenemos tanta evidencia, entre comillas, que es difícil saber si sí o si no. En últimas, cada quien cree lo que desea creer. Claro, claro, obviamente. Y tú hablas desde tu experiencia, tal vez a ti te han venido chingando, moviéndote libros toda la vida y un día decidiste grabar un video y movieron el libro. La gente va a decir, no, es que eso es falso, solo usted lo puede hacer con un hilito. Y otra persona que sí le están moviendo los libros de toda la vida va a decir, no, marica, eso es verdad, porque a mí también me pasa lo mismo. Sí, eso va desde los ojos de quien lo mire, la verdad. Curiosamente, a mí me pasa algo bien particular, Adrián, Ujú. y es que cuando tengo mis experiencias, mis episodios, como yo los llamo, mis episodios de medium, eh, son tan fuertes y son tan específicos que tú no puedes entrar en razón de grabarlo. Ok. Tú estás metido en un cuento y, ay, espérate que me está llamando un espíritu, espérate, pongo a grabar, y pongo a grabar, eso no, mira, tú no tienes tiempo. Tú no tienes tiempo de decir, ay, sí, se está conectando un espíritu, antes de que me hables, espérate, pongo a grabar esta nota de voz, habla. Ni Mm. siquiera tienes tiempo de reaccionar frente a esas cosas y es por eso que caigo en la duda de si estas evidencias que se encuentran tanto en redes sociales son ciertas o no, Mm. porque realmente cuando a ti te pasa esto es como si tú estuvieras viendo una película de terror y estás en el punto más álgido del asunto. Tú no vas a pausar la película para poner el celular a grabar a ver cómo es que te grabas tú en tu reacción asustado. Obviamente, obviamente. Uno no hace eso. Sí, Uno no no, hace obviamente. Tú estás en lo que estás y ya, o sea. Y te correcto. agarra desprevenido. Por eso, digamos, es tan difícil cuando me muestran evidencia paranormal, entre comillas. Porque, digamos, a mí cuando me han asustado acá en el apartamento donde estoy con Vivi, nos asustan y ya uno no tiene tiempo de grabar, uno está como, marica, ¿qué pasó? Sí, entonces como que, y que se quedan grabando y como que se mueve algo y, marica, se movió, qué casualidad, justo cuando está grande, el fantasma dijo como, sí, espere, ya prendió la cámara, hágale, weón, ya lo voy a mover, ojo ahí, esté pendiente, sí, no sé, son cositas Sí, que me aquí ponen a pensar estaba a mí. leyendo. Dime. Nada, continúa, fresca. Aquí estaba leyendo Alberto. Sí, creo que él se conectó un poquito más tarde. Ya hablamos de Alan Kardec, Ujú. obviamente, como uno de los pioneros o de los protagonistas iniciales del tema del espiritismo como doctrina. Sí, Y sí, obviamente, los medios
mediums tienen una ayuda y un apoyo enorme, sí, porque pues uno es el canal. Básicamente cuando me preguntan qué es ser un medium, yo siempre respondo, yo soy el Wi-Fi. Es la forma más sencilla de explicar esta cosa y la forma más mundana en las palabras más ordinarias. Pero esa es la verdad, uno es el Wi-Fi entre un lado y el otro. Si tienes un Wi-Fi, te puedes conectar. Entonces nosotros los mediums solamente somos eso, el cable de red o el Wi-Fi en su defecto. Qué video. Bueno, por aquí nos dice Norma, total, hasta le pasa a uno las situaciones más pendejas de la vida. Y sí, te cuento, Cherry, fíjate que estos días nos ha pasado 2 veces. Que yo entro ¿Qué y pasó? curiosamente me doy cuenta, soy yo. Vivi no se ha dado cuenta hasta que yo le comento. Pero he entrado a la cocina y 2 veces he encontrado el mismo fogón prendido en bajito. Y pues obviamente es raro, o sea, más que raro es peligroso. Porque pues uno, Claro, ¿cómo va a orar con el gas empiezan a abierto y estar a las... prendido, marica? Imagínate. Aparte a mí se me dañó el cosito que bota corriente, la chispita, ¿sí? Entonces ese fogón toca prenderlos con el briquet de los cigarrillos, ¿sí? Entonces, ¿cómo carambas estaba prendido? I don't know, yo no sé. Y la segunda vez, más allá de que estuviera prendido, había una tapa de olla, ¿sí? De las, como que son como transparenticas, puesta encima del fogón. Vivi la cogió, tocó la tapa para mirar cómo esta mierda se hirviendo, ¿qué? Me dijo, no, eso está casi que frío al tacto. Y esa mierda, si llevaba tiempo, debería estar hirviendo. Y entonces llevamos en la sala el resto de la tarde, no debemos entrar a la cocina ni nada. Entonces ahorita cada que entro yo a la cocina es como mirar el fogón a ver si está abierto, está cerrado. No, pues imagínate. Obviamente todas esas experiencias que por lo menos a ti te están pasando hacen parte de un proceso muy diferente que habría que entrar a analizar y es una manifestación material de un espíritu. Claro. Y eso es una cosa completamente diferente porque volvemos, yo trato como siempre, la primera vez que me invitaste lo dije y otra vez lo voy a decir, y es tratar de poner en palabras muy entendibles o muy mundanas la situación como lo del Wi-Fi hace un rato. Y es como verse Ghost, la sombra del amor. Sí, O sea, justamente estaba pensando en ese ejemplo. lo físico y coger un algo físico es muy fregado. Tiene En que lo tener personal, mucha a mí energía. solo me ha pasado 2 veces. Ujú. De tantos años como medium, que es un don con el que nací y que tengo en crianza desde pequeña y que mi familia me lo aplaudió cuando se descubrió que lo tenía y toda la cosa, que yo haya tenido un contacto físico de que me hayan movido cosas, solo 2 veces. De resto, todos mis contactos espirituales han sido a través mío. Sí. A través mío y de formas muy puntuales o muy específicas de lo que esa persona o esa entidad quiere decir. Pero heavy lo que te está pasando. Échese una limpiadita con sal marina o con limón ahí como por... No, quiero ver qué más pasa. Quiero ver qué más... Bueno, veo que se está cayendo el video en Facebook. Si quieren, pásense a Twitch. Está intermitente en Facebook. Pásense a Twitch, twitch.tv/edrianormal. Y ahí pueden seguir la transmisión. Ahí no se les va a caer, no se les va a laguear, no, absolutamente nada, porque está hecho justamente para transmisiones en vivo. Listo, bueno, ¿qué cuentan por ahí? El señor de la cortina, sí, eso fue bastante polémico porque pues de la fue... cortina del live que hablamos ahorita. Sí, ajá. Porque La eso... señora, es una señora. Bueno, sí, hagámosle caso a Cheri. Cheri dice que es una señora que es una bruja, entonces vamos a creerle, por supuesto. Está conectada la amiga. Pues ahí está, ahí justamente está hablando, pero no está justificándose. Sí, ese live fue con Gisette y a mí Adriana el otro día me dijo como mira lo que pasó en el minuto tal. Y yo ya estaba viendo el live y llegué a la conclusión sola y yo como ¿qué es eso? Y Adriana me escribió como no, mira lo que pasó en el live, tú eres medio y de pronto lo ves y la vi clarita. Y a la señora pasar así, correrse por la cortina, sale por la ventana y yo, vea pues la señora. Entonces iba como en una especie de don en tanto tú puedas ver y otros no, no sé. Sí, bien, what the fuck, eso. Mira que yo no la vi, es que te digo, yo no soy como tal tan perceptivo, pero sí soy un dulcecito para que me pasen cosas, eso sí. A mí me asustan, lo que se llama asustarse, me pasa mucho. Sí, Gisette. Aquí, perdóname, te interrumpo con el tema ya para cerrar de la bruja. Dale. Del live. Yo le mostré a Mauro y Mauro sí vio la sombra. Ok. Yo sí vi la bruja en cuerpo físico presente, pero Mauro sí vio el movimiento y vio la sombra.
Entonces, sí va como en un tema de percepción también y de la calidad de la energía para ver ciertas cosas. Dice, está preguntando, ¿es mi bruja? Sí, es la tuya, mi cielo. Mi ciela. Mi ciela, date cuenta, sí es la tuya. Póngase seria con eso. Bueno, pero ahí vamos. No sé si las personas que están en el chat tengan alguna otra pregunta o Edrian, tú tengas alguna otra pregunta, algún otro caso, alguna otra cosa que mencionar Sí, sí, como sí. para aclarar inquietudes. Claro, claro, porque pues bueno, llegamos hasta esta época de Londres. ¿Y qué ha pasado de allá para acá? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está el espiritismo hoy en día? Pues es que hay dos cosas importantes, como para separarla en dos planos. Sí, La primera es que de 1900, ay Mauro, es que yo digo, hay que separarlo en dos planos, y dice Mauro, el espiritual y el astral y el físico. No, son dos planos diferentes. El primero es la consecución de la fama que tiene el espiritismo sí, y cómo empieza a decaer de acuerdo a cómo van pasando los años, van entrando otras modas, van entrando otras creencias, la humanidad empieza a instruirse en otras cosas y el espiritismo empieza a bajar, digamos, el nivel de fama. sí. No significa que no se practique, no significa que no se haga, pero viene un segundo componente importante y es la religión. Ujú. Y la religión también se ha encargado con el transcurrir de los años de apaciguar aquello que no puedan demostrar o que no esté dentro de sus cánones de creencia. Entonces el espiritismo sigue ahí, pero bajo perfil, por decirlo de alguna forma. Ok, Hay un segundo componente importante que es el que en parte arruina el espiritismo mismo y es la tecnología, ¿no? Que es esto que ya venimos hablando hace rato en el live, y es entre mayor o más acceso tenemos a la tecnología, van a haber más personas que se quieran lucrar de esto. es cierto. Ergo, el espiritismo va a perder credibilidad, va a perder seguidores, va a perder, así como encuentra algunos que se arraigan para siempre y dicen, este video es cierto y esto es real, 100% real, no fake. También se pierden muchos creyentes o muchos seguidores a raíz de la poca evidencia, pues la poca evidencia o veracidad que puedes encontrar en el acceso a las redes, a Sí, raíz precisamente de la comercialización del espiritismo dentro de realities, dentro de programas que tienen lo que tú decías hace un rato, 20 temporadas. Y sí. es una como que, a ver, entonces el espiritismo sí sigue, de acuerdo a la historia de la humanidad, pues nosotros nos vamos instruyendo en otras cosas, nos vamos interesando en otros aspectos. Entonces el espiritismo sigue ahí, pero bajito perfil, por decirlo de alguna forma. Sí, claro. Interesante. Bueno, no sé si las personas tengan preguntas. Bueno, por aquí comenta Alberto, tienes buena explicación, pero no hay nada como la línea tradicional porque no hay nada como canalizar los espíritus por uno mismo y no por aparatos electrónicos, porque así ni avanzamos como canalizadores. Tradicional porque no hay nada como canalizar el espíritu por uno mismo y mejor. Sí, estoy completamente de acuerdo con él. Es decir, no entiendo a qué se refiere con la línea tradicional. Yo en lo que respecta a mediums y a espiritismos y demás, no tengo líneas tradicionales o modernas, o sea, no sé si se refiere al uso de la tecnología, tal vez como lo estoy interpretando, me corregirá él. Pero sí, obviamente lo que dice es cierto, es como si yo tengo una experiencia como medium y le digo al espíritu, no sé, hazte presente y que me timbre el celular. Uy, sería O sea, regomelo eso. no hay forma de que eso pueda pasar. Por eso precisamente hay que entrar a analizar lo que te está pasando a ti en tu apartamento, por ejemplo. Hmm. No sé, es curioso, pero, o sea, muevan lo que les dé la chinga gana, la cortina, los libros, no sé, vale verga. Pero Prendan el pues, caso. pero es que el gas no madure, weón, o sea, no sea chistoso. No sea tan chistoso porque no, weón, no, con el gas no. Me va a tocar Sí, cerrar exacto. entonces el registro del gas cada que salgo del apartamento. Sí, o sea, lo que te digo, bien en el sentido muy personal, hace algunos años hice un par de trabajos para limpiar un par de casas. Sí. Con limpiar no me refiero a exorcizar, debo aclarar, no soy católica, uno, y dos, no soy exorcista. Entonces, exorcizar es una mala palabra en este caso. Entré a tratar de averiguar qué era lo que estaba pasando porque estaban asustando a ciertas personas en un apartamento
que les hacían el tipo de cosas que te están pasando a ti. Entonces yo decía como me voy a averiguo, pero si el espíritu no se quiere conectar no es mi problema, o sea, no así lo llame por, ay, no tengo coño idea de cómo se va a conectar. Pero días después el espíritu sí se comunicó y pudimos entregar el mensaje, que era lo que esa persona quería, y pudimos, logramos que el apartamento quedara limpio. Esa persona trascendió o se fue o no sé a dónde se fue o lo que sea, pero dejamos ese apartamento mucho más tranquilo. Entonces sí habría que analizar, por ejemplo, en tu caso, o en el caso de las personas que le mueven cosas, les prenden el televisor, les abren el fogón del gas, toda la cosa. Tenga en cuenta que Niza es un conjunto supremamente antiguo y eso interviene. Claro, claro, claro. Gracias por revelar mi ubicación, muchacho. Eres un as, una astuta primera. Niza tiene como 9 barrios, los retos y lo descubre. ¡Hijo de puta! Duros. Que le lleguen a la casa. Cierto, cierto, cierto. Ahí hay dos cosas por aclarar respecto a los comentarios. Pues decirte respecto a lo que está mencionando Mauro, mi esposo en un cuerpo presente físico real. Niza es un, pues donde tú vives, Adrián, es una zona con muchos adultos mayores, o sea, tenemos en cuenta que la muerte está muy presente en el sitio donde tú vives porque hay mucho adulto mayor. Entonces puede pasar casi cualquier cosa, puede que un espíritu se equivoque de apartamento, qué sé yo, no sé, puede pasar cualquier cosa. Dice Antonio Tello, o Tello diría yo. Antonio. Yo sí quiero saber si es posible que hayan entidades como en la película de los 13 fantasmas, prácticamente gente que muere atormentada en su muerte, existe para acabar de su muerte, existe para acabar con gente en el plano material. Primera pregunta, y la segunda que dice Hugo, el medium también debe de saber qué espíritu canaliza, saber de qué tipo de densidad astral, es porque si no es así, la misma entidad lo desencarna, ¿ok? Ya con esas dos preguntas, uy, ya nos queda poquito tiempo. Sí, nos Ya quedan con 15 esas dos minuticos. preguntas, como para contestarle a Antonio y a Hugo, siempre le aclaro a Adrián y a los chicos que ven los lives de él, yo hablo desde mi experiencia personal, no tengo ni idea cómo le pasa a otros mediums y con los que yo me he encontrado a cada uno le pasa diferente. Lo que yo puedo decir es que sí hay espíritus atormentados, sí hay espíritus que se van antes de tiempo y sí hay espíritus que en vida tomaron decisiones equivocadas y están tratando de corregir cosas cuando se devuelven para acá a tratar de dar un mensaje. Más o menos como lo que pasa en el sexto sentido, para ponerlo en palabras más mundanas, más o menos como lo que pasa en el sexto sentido. Y es que si hay diferentes tipos de almas que murieron de diferentes formas o que tuvieron ciertos tipos de tormento, sí, y uno como medium siente ese dolor. Lastimosamente uno como medium tiene el wifi tan abierto que tú sientes ciertas cosas, ciertos dolores o ciertos pesares de las personas que te visitan. Pero lo que dice Hugo por otro lado respecto a la densidad astral y demás, yo te lo puedo contestar desde mi punto de vista, eso no pasa. Para mí los espíritus son espíritus. Okay. Que se comuniquen con más fuerza o con menos fuerza, de una manera visible o de una manera auditiva o de una manera sintiente respecto al tacto o con otro tipo de movimientos, es muy diferente. Pero yo me pongo a analizar previo a eso, es que va a venir un espíritu y lo va a mirar su densidad astral, tú no alcanzas a ver eso. Realmente eso no, yo no lo alcanzo a percibir de esa manera. Y el tema de entidades buenas o malas, o sea, bueno, yo sé que es meterse en un campo un poquito más extenso, ¿no? Pero... Sí, pero podemos hacer un resumen de 2 minutos. Te lo resumo así nomás, con Cherry. Lo que pasa, bueno, desde mis creencias, insisto, hablo desde mi experiencia, obviamente aquí hay muchos chicos que creen en el live, te están comentando que creen en muchas cosas muy diferentes. Desde mi experiencia, los espíritus y entidades sí tienen una diferencia sustancial. La primera es que los espíritus corresponden a personas vivas, tal vez cercanas, que han fallecido y se quieren comunicar. ¿Sí? El espíritu del abuelo, el espíritu del amigo, el espíritu del primo, el espíritu de la mamá de tu amigo, el espíritu del papá. De personas que sí existieron en este plano carnal. Sí. Y fallecieron y se quieren comunicar. La entidad, por otro lado, es un término que en mi creencia utilizamos para determinar algo que no puedes identificar de qué se trata.
Ok. Los católicos le llaman demonios, los creyentes en el vudú y en otro tipo de espiritismos le llaman de otra forma. Nosotros, yo soy celtista, nosotros le llamamos entidades y nos referimos a algo que no podemos identificar de qué se trata, pero se está tratando de comunicar. Y esas entidades sí son buenas y sí son malas en el término del daño que quieran ejecutar. Ah, me sentí jugadora de rol. Del daño que quieran hacer al medio o en el mensaje que quieren transmitir. Sí, claro. No todo lo que se comunica puedo saber qué es. Y eso es a lo que yo le llamo entidad. Ok. Pero es mi experiencia completamente personal, ¿me entiendes? Sí. Hay cosas que puedo sentir. Mi esposo es fiel testigo de lo que a mí me pasa. Y hay veces yo le digo, estoy sintiendo este tipo de sensaciones, tengo este tipo de dolores, estoy escuchando este tipo de cosas, pero no puedo saber quién es. No me Claro, dice nombres, no me da descripción física, nada. claro. Entonces, es una entidad. Digamos que para ti es más fácil ponerle nombre a cada cosa, ¿no? Para personas como yo, quizás todos son entidades, porque pues no puedo ponerle un nombre, ¿si me entiendes? No puedo decir, ah, es fulanito, ah, es Pepito, es un perro, es un gato, whatever. Correcto. En mi mundo, en mi lenguaje personal, lo que a ti te pasa es una entidad que está tratando de decirte algo, pero tú no sabes qué es ni quién es. Interesante. Bueno, Aquí Cherry, dice ¿qué Antonio más que, hay? o sea, que vio Yu Yu Hakusho y es una mentira. No, no es una mentira. Ah, no, no es una mentira. Es el anime más fiel a la realidad. Yu Yu Hakusho es muy buena. A ver, Hugo dice, es como si uno como medium está en un cementerio y una entidad se quiere comunicar. Y no es un muerto, sino el varón de cementerio o ya Yansa, donde el medium no se ha capacitado, es muy delicado y peligroso. Ujú. Sí, sí, obviamente, si tú te pones a intentar cocinar y no sabes cocinar, muy probablemente se te queme la comida, ¿no? Si tú te pones a jugar con ese tema espiritual y no lo sabes manejar, es muy probable que de alguna otra manera termines perjudicado, ¿no? Así es. Hay un altísimo porcentaje en la educación y en la capacitación, y especialmente en la práctica de este tipo de dones, lo que tiene que ver con ser medio. Por ejemplo, los wicanos son muy susceptibles a eso porque son muy llamantes de energía, ellos llaman muchas energías y muchos entes de otro lado, pero tú tienes que estudiar bastante, más que todo para controlarte o para controlarse uno mismo, para que no vayas a entrar en pánico en un montón de situaciones que te pueden pasar, pero también hay un alto porcentaje de instinto o de, sí, como de sexto sentido, en el que realmente hay cosas que tú no puedes explicar. O sea, yo te digo con honestidad, hay cosas que no se pueden explicar, que pasan y uno dice como, ¿cómo lo traduzco en palabras para explicar lo que me acaba de pasar? Hmm. Quedas como un vil orate, quedas como un vil Y no orate. suena, digamos, la experiencia no suena tan fuerte como tú la viviste, ¿no? A mí me ha pasado, yo les conté, bueno, creo que eso no se las conté en la vez pasada de Ghost Stories, de historias de fantasmas. Y en una casa, bueno, que ahí sí nombro qué casa es en el especial, yo vi una hijo de madre una luz blanca flotando y la luz no emitía luz, pero yo la distinguía en medio de la oscuridad como una luz. Sí, No lo puedo explicar de una mejor manera, tal vez no suene tan impactante en palabras, pero cuando yo lo vi me supe cagar del miedo. le diste al clavo. Le diste al clavo porque cuando tú estás en una universidad, por ejemplo, dando una exposición, no es lo mismo como te pasó ensayándolo en la casa frente al espejo a como realmente te pasa en la exposición. Claro. Tú pudiste haber tenido una experiencia paranormal bellísima, pudiste haber visto el espíritu más bello, la luz más clara, oír un mensaje perfecto. Pero si yo de la nada te dije, Adrian, por ejemplo, lo que te conté de una amiga que tenemos en común que falleció hace unos años, Mm, hace como 8 días me visitó la amiga en común y Mauro de una se dio cuenta porque él ya me conoce. Y ujú, ya la percibió a ella porque él es muy perceptivo, la percibió y le dije de una, necesito fumar cool. Yo no fumo cool. mm. ¿Me entiendes? Entonces, si yo te lo cuento, ya no suena tan estrepitoso como cuando pasó en ese momento. Claro, 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 claro. En el momento yo como yo, porque quiero fumar cool, cuando plan pasó lo que tenía que pasar. Entonces,
contarlo, lo que dice Alejandro Barahona, creo que es uno de los comentarios más top de este live, y es que precisamente el resumen que estamos haciendo y el objetivo de este tema es también para tratar de ayudar a las personas a que dejen de tener miedo si sienten que algo les está sucediendo con el tema paranormal, claro. que en este live es espiritismo y en otros es medium o lo que sea, o como le llamen, en muchos aspectos. Entonces es como tratar de perderle el miedo un poquito y empezar a educarse y empezar a entrenar y a practicar también sobre lo que nos pasa. Es cierto, es cierto. Quien lo vive es quien lo goza, dice Giselle. Por acá una pregunta de Medusa. ¿Cuáles son las primeras señales que te llevaron a pensar que tenías este don? Baby, todo eso, esas preguntas y más las respondemos en el primer live que hicimos con Cherry, que fue el de Sí. Mediums. Para que entonces le eches una revisadita y compartas y nos des el view. Lo que hicimos con eso, y Adrián, perdón, te interrumpí. Tranquila, tranquila. Tiene toda la razón. Ese capítulo es solamente de mi experiencia como medium, cómo me pasó, cómo descubrí el don, desde hace cuánto, cómo lo hago, qué experiencias me han pasado. De hecho, mi esposo se sienta un rato al lado mío y empieza a contar cosas que él vio también. Entonces, súper recomendado que se vean ese live, ese capítulo en específico, Sí. para que resuelvan, digamos, esas preguntas que Exacto. vienen ahí para bajito un poco. Ajá, y Mauro avisa que va a salir en cámara, entonces no me saca pedos en el live. Gracias. Está jugando Minecraft y está toteado de la risa con tu comentario. Pendejo ese. Bueno, Cherry, yo creo que podemos ir cerrando. Hoy estuvo interesante y efectivamente nos faltaron cositas como raro. Siempre quedan faltando cosas porque mira que las personas que ven el live aportan mucho. Sí, gracias por los más que a comentarios. veces uno prepare un tema, o tú y yo nos pongamos, o tú y tus invitados se pongan de acuerdo para... Mira que la gente que hoy se conectó es muy pila. Sí. Porque son de muchas creencias, les han pasado cosas. Se conectó una chica, Samantha, que también dice que es medium, que me parece interesantísimo, ¿no? Para compartir experiencias con ella. Porque vamos a decir las dos, sí, a mí también me pasa. Y he visto caras nuevas, lo cual me gusta mucho. Bueno, mira, que Gisette pregunta, Cherry, si de pronto llegas a saber algo de mi amiga La Cortina, te recomiendo, siempre tuve curiosidades. Ahorita hablamos, Gis, ya echamos carreta. Eso, se conectan al live de Cherry, que Cherry va, inmediatamente termine creo que va al baño, hace chichi y se conecta al otro live. Yo puedo que me pase por ahí un ratico, entonces si algo nos vemos ahorita en los comentarios, bueno. Adrián, muchas gracias por invitarme. Interesantes temas, de verdad. No, a ti en serio por aceptar las invitaciones, porque a ti te digo y de una me dices como, sí, de una, hagámosle con ese tema, yo tengo y tú tienes hagámosle. Entonces, súper chévere. Desde el principio, y es que qué chévere que abras estos espacios porque son temas que aún se consideran tabú en muchos aspectos. Es cierto. Y son experiencias que le pasan a la gente que a raíz de tu canal y de tus programas, la gente puede ir resolviendo cosas. Entonces, las felicitaciones son para ti, total. Gracias, en serio que esto es de todo corazón y es para todos ustedes. Obviamente yo aquí todavía no estoy ganando un peso porque nadie me ha querido donar por Twitch, pero pues espero que eso cambie algún día. Al menos para comprar cerveza. Ahí está mi cuenta PayPal. Si se pone en la 10 sería buenísimo. Pero sí, realmente justamente esa es la idea de esto. Yo también aprender, naturalmente los invitados que traigo son personas que dominan cada tema y yo aprendo con ellos. No son temas que yo maneje a la perfección porque pues para eso haré el programa yo solo, ¿no? A mí me interesa el tema de compartir y pues de saber las personas que piensan, que aportan, qué puntos de vista hay. Y eso básicamente es el programa, que el programa lo hagan ustedes, ¿listo? Entonces, a ver, pero ¿qué están diciendo por ahí? ¿En qué página se va a conectar para seguir compartiendo experiencias? Mis redes sociales están ahí en el canal, en la pantalla. Abajito tuyo. Señala para abajo. Tú señala para abajo y tú sales ahí. ¿Acá? Ajá. Al otro lado. ¿Acá? Ahí en toda esa parte, en toda tu pantalla están. Están redes sociales para que me agreguen. Y pues, Adrián, a la orden lo que necesites. Muchísimas gracias. Tú también sabes que aquí a la orden lo que se requiera. Entonces, gente mía, el live ha terminado. Pueden irse a emborrachar. Pero por supuesto. A eso paso el viernes. Gracias por invitarme y pues espero que se hayan resuelto algunas dudas. Estuvo muy chévere este live, Chinito. Listo, así que vamos entonces. No se pierdan el del domingo, que es un live de rol. Está bueno. Rol de terror en vivo. Cuando saque la publicidad, que son usualmente 24 horitas antes para subir la historia, en redes sociales, ahí les voy a decir, creo que de entrada los que vayan a ingresar necesitan un dado de 6 caras por lo menos
para poder tomar decisiones al azar. Entonces váyanlo consiguiendo si quieren estar en la sesión, va a estar buenísimo. O sea, todas las personas que ingresen van a poder participar porque nuestro máster desarrolló un método para que todas las personas puedan participar como tal. Creo que va a ser toma de decisiones conjunta, no sé, tal vez sea así. No sé, habrá que ver porque yo tampoco conozco cómo lo va a desarrollar, lo cual me intriga y me llama bastante el tema, ¿listo? Es genial. Entonces, nada, nos vemos, espero verlos a todos en serio y en el siguiente programa y en los siguientes programas, ¿listo? Entonces se cuidan y que ojalá los asusten esta noche. Chao, chao. Chao, Cherry.